¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a otra noche de directo para seguirle al Xenoblade. Vamos a cargar partida. Vamos a darle justamente donde nos quedamos en el directo pasado, que fue bastante increíble la parte de historia. ¡Wow! Si no... en los últimos minutos me quedé pensando cuando revelan el nombre de la... ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cuando revelan el nombre de la... de la reina de Quieres, se llama nada más y nada menos que... Melia Antigua. ¿Y yo? Ese nombre me suena ese nombre, me suena ese nombre. Inclusive estuve en los últimos minutitos, 2 minutos en el directo para buscar, para ver cómo se llama, para salir de esa duda. Nada más que no llegué a esa parte, pero lo revisé de nuevo. Y Melia Antigua es nada más y nada menos que de la misma raza del Xenoblade Chronicles el 1. Del Chronicles... bueno, del Xenoblade Chronicles 1. Entonces puede ser que sí estén conectados. Puede ser que sí estén conectados. ¿De qué manera? Es lo que vamos a averiguar continuando la historia. Y eso me dio bastante hype. Me dio bastante hype porque, pues... ya quiero saber qué más. Y obviamente pues salió esta figura de Noah con una monado también oscura. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, caray? ¿Qué está pasando, mejor dicho? Entonces pues vamos a continuar un poquito con una historia secundaria. Estuve mapeando la zona esta nueva. No alcancé a hacer todo porque tuve que salir a buscar que cenar. Pero por lo pronto está mapeado. Encontré varias zonas que son muy... 20 niveles todavía. 10 niveles y 20 niveles arriba que traigo. Y lo demás, pues en esta parte me regresé para tratar de mapear todo lo posible. Toda esta parte. No alcancé a hacer... a investigar bien la parte del castillo, que aquí es el castillo. Sí, según el juego, aunque no lo probé, pero nada más se puede ir por medio de mapa. Castillo primer piso. Y sí me deja ir. No lo había probado. Dije, a lo mejor no me deja ir al castillo, porque ya estábamos ahí. Pero sí deja. Entonces esto lo vamos a dejar para después. Tiene que ser el mapa. Acá. Y vamos a las islas. Y esta es la parte donde me dejó por la parte de historia. Pero estoy aquí porque aquí hay una interrogante. Entonces vamos a hacer a eso. ¿Qué tal, Agus? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Qué tal, Lillo? Bienvenido, compañero. Entonces vamos a darle un poquito a esa misión secundaria. Y vamos también a ver si podemos continuar con misión principal también. Y ya volveremos. Ya veremos si más tarde hacemos alguna misión secundaria, que ya tengo varias, Hay una zona que encontré, que estuve mapeando, y encontré un... ¿cómo se llama? Un Ferronis abandonado. Y ahí hay algo. Trabajando sin ganas. Eso mero, así debe ser la cosa. Trabajando sin ganas. Oye, ya cómo sigues de lo que te habías hecho de la herida. ¿Ya todo bien? Something's made a fine mess of them. It appears the fighting wasn't all that long ago. Y vamos a There might otra vez a still la be cena. enemies nearby. Porque me acompaña a jugar este hermoso de juegazo. Caray. Huh?
Ay, y fue justamente en la rodilla. The absurdity of battle never ceases to amuse me. Sí, vea al doctor a What's her deal? que revise, compadre. Un héroe, ¿no? Una She héroe. a Kavesi soldier? ¿Y se escucha bien? She's coming this way. Sí. Lives are so easily lost, and in service to all manner of nonsense. Truly, this is why. We'll never be able to stop fighting. Wouldn't you agree? Can we... So then, did you help us out just now? Oh, we're not out of the woods just yet. Seems we have some new guests coming. Me pongo lo del clima. Hoy ha sido un día muy lluvioso. No quiero ninguna sorpresa. Está We're todo bien. surrounded. Only one thing for it. Yeah. Get ready. Oh, you're all just adorable. This ain't the time for jokes. Es que le bajé por el otro juego. I guess you're right. It's way too early to start laughing. Because the fun's only just getting started. Hay que pelear. Sí, misión de héroe. La furia de Ashera. Ándale, no sabía cómo se llamaba. This'll keep me going. Cambié un poco también las clases porque cuando estaba mapeando, pues llevé ya todos a... No todos, a muchos a nivel. A su nivel 10. Pero ya casi está. Ah, no, ella está aquí con... me está ayudando. No, ni Mauser. Me está ayudando. ¿Se escucha bien? Es que lo tenía bajo mis audífonos por el juego de ayer. El juego de ayer. Eso se lo desconfigura. Le quiero hacer mi especial. Just now. Those were Kavesi soldiers. Ah, well spotted. They're forces from Colony 11 up ahead. And going by Awesome. your appearance, I'd say you're also a Kavesi soldier. Who? Me? Tell us who you are. What colony are you from? Well then, if you absolutely must know, I'm the commander of Colony 11, whose soldiers just attacked us. Wow, cool. Wait, what? Huh? Their commander? Hang on. Back it up. If you're the commander of Colony La 11, revelaron. Se then reveló. you're... Ashira, the Undying Blade. Undying? What in the Queen's name? She meant to be some kind of celebrity. There ain't a defender worth their salt in all of Kevers who hasn't heard of her. She's the commander of a silver rank colony, in the running for the strongest person in Kevers. Colonia Getting de back on plata. topic, you're telling us you were attacked by your own colony. I suppose I am telling you that. But why? What for? Well, I guess I have given them a couple of reasons. These things happen, you know. Anyway, I'm going to remove Colony 11 from the equation. You guys want to come with? Huh? Come with? Why? Sorry? Now it's open season. This is all kinds of stupid. But you're talking about your own colony. Your mates. You'll just go off and fight them. Sure. One rarely gets to enjoy a battle such as this. Also, I have my own reasons for killing them. Besides, sitting back and letting them keep taking swings at me is not my style. It's just... no fun that way.
I don't think you're meant to say that part out loud. Well, but why are Le you cambié inviting us to las join me? greñas de Huh? So you're telling a me ese güey. you're not the great and terrible Ouroboros? Huh? You knew? Come now. I've heard this personally from the Queen. Every commander alive knows about you lot. As I hear it, you're some kind of rebels, going around wrecking colonies' flame clocks. That's outrageous. Well, it's also true, mostly. But we don't do it just for the fun of it. It sounds like you're not everyone's favorite person right now either. What's your goal? Surely it's self-evident, no? On the battlefield, you have one of two options. Fight and live, or fight and die. Oh, When considering the pure act of trading life back and forth, there's no separation into enemies and allies. Not for the killers, nor for the ones being killed. That's something you soldiers should get. More so now you've rebelled and made sure everyone wants your heads. Like I keep saying, nobody here did that on purpose. I'm sure. Everyone has their own way of thinking. I'm not trying to say otherwise. In any case, there's a place for you on my battlefield, if you feel like joining. I'm sure Colony 11 will give you a warm welcome. Though maybe not the one you'd wish for. What is her problem? What in the Queen's Snow White wings does she want from us? I don't know. But she certainly seems to be after something. Esta interrogante está justamente Would you add more antes, names? antes de hacerlo de la misión principal que hice el otro directo. Oh, don't tell me. Have you actually decided to accept my invitation? Well, you know, we do owe you for helping us before. I've never heard of anyone entering the Wolf's Den just because they owe someone. But how are you even planning on fighting a whole colony alone? Charging at them head on? Ah, you must be the tactician. Got it in one point, Dexter. You're insane. Oh, come now. We live in a world of strife, of constant, unending war. And you question my sanity? Know what? Just sounds like suicide to me. Maybe you really have lost it. Uni, that's too far. Even for you. Okay, but you did hear her, right? Es el mensajito. My colony, Colony 11, guards the castle, and it's rightly hailed as being impregnable. Not a single Agnian soldier has ever broken through, not even once. I fought long and hard to defend this colony. And now I'm going to bring it down. Just one woman. Can you think of anything more satisfying than that? I know I can't. You know what else you're not thinking of? The moment they open fire and turn you to mincemeat. How's that for a punchline? If that happens, I'll do my soldierly duty and turn into a lovely corpse. Oi! I'm touched by your concern, but they won't be killing me that easily. All of you. I'm sure you've overcome your own share of hairy situations. We can do this. What would you know? You don't know a thing about us. Don't be such a worrywart, Uni. We can do anything if you've got our backs. You're awfully enthusiastic about this, Lance. You reckon? Now I think about it, you've known about Ashira since the start. Do you maybe... Shut up! She's the best defender in Quieres! I'm just some nobody. Más If defensiva. somebody told you you get to fight alongside a legend, wouldn't you jump at the chance? What an awfully nice thing to say. I'll be looking for some great things from you. Lance, was it? Oh, give me a break. Well then, my dear Ouroboros fellows, what say we sally forth? The battle awaits us, one that's sure to prove a most thrilling distraction. Bien. ¿Qué hace? It's A always ver. good to have a few good battles. Ajá, defensiva. Bien, me hacía falta una chica así.
Está una chica así. ¿Cuál es? ¿Es ella? Okay. Tiene pinta que va a ser ella. Sí. Gracias, me faltaba una. Ya sé que me faltaba una. Tengo la tunda completa, pero está en un ataque. Ah, no, es lanzamiento. Yo tenía la tunda. ¿Qué más falta? A los niños primero. Bien. A los minions. Ahora sí. Ahora sí. No wonder your little gang is causing waves. You were completely ruthless with my lot. Do you have to talk about us like that? Just so you know, we actually were trying to go easy on them. Oh, no need to hold back. You can wipe the floor with them. That's me giving you the green light as their commander. I heard of some terrible commanders before, but this one takes the biscuit, hands down. You know, there's rumors that some soldiers in Colony 11 are crazy tough. Is that right? Yep. Way I heard it, they have snipers who can shoot you from behind a mountain. Or specialists who can read your mind. Bollocks. Those aren't even good rumors. Ooh, Bollocks. now this sounds interesting. Is there anything they said about me? Huh? Oh, yeah. I mean, they might have mentioned some things. Go on, try me. Even though I can probably guess. They call you Ashira, the Undying Blade. A heroic commander famed throughout Quieres. Another name they use is... that suicidal maniac. La lunática suicida. Okay, I see. Wow, that kind of sucks. Oh, definitely. I was prepared for anything. But this... It's just so bland. So boring. I was hoping for something with more zest, more bite. That's what you're hung up on? If you're finished chatting, I'd like us to get moving. And don't forget, we're smack dab in the middle of enemy territory. Oops, you're right. Not much time until reinforcements come. I'm feeling a little miserable, but I can take it all out of my men. No problem. Yep, it's official. We found the worst commander. La peor comandante que hay. No cuida a sus soldados. Espérate. Falta, ¿qué falta? No veo. Vale, bien. Veo los niños.
Pégale a esta. Energy grenade! I don't fear death, so free. Pressure drop! Ah. Está mal. Lurking spider! Right! Couple! Hidden thorn! I'm not strong enough to punch your lights out! Faltaba que tuviera tonda. Keep your attacks. Make this quick. No te falla. Energy grenade! I'm the one you want. Venga, de acá. Aquí, aquí, aquí. Shield back. Right impact! Come on, Lily! Drop us a I'm the one you want. You're a lightsaber. Este. Good job, Lily! Touch to anything! I'm not strong enough! Punch your lights out! Imperial sword! Ah, no se el derribo. No le di. We can do this. I'm the one you want. La mano. A los minions. Ay, voy a salir otro. No way we can lose. Are you ready, Uni? We are excellence above you. Now stopping you, lads! Ah, bueno. Energy grenade! Pressure drop! Lurking spider! Shield! No stopping you, lads! Sigue. Es que ellos no son todos. Más que explosión ahí. Now we're here. Colony 11 is only a stone's throw away. The final battle is nigh, ladies and gents. Before that, there's one thing I want to confirm. Who is leading the enemy? El A type of person you should know very consul. well by this point. Care to make a guess? A consul. I knew it. That idiot has delusions of being a tactician. She's the very definition of a narcissist. I'm sure right now she's drunk on the feeling of controlling the soldiers like puppets. So those soldiers, she's just flinging them at us against their will, trying to beat us down. Ugh, what a snuffing creep. Makes me want to hurl. I wouldn't pay that too much attention. My guys are enjoying themselves regardless. Oh, really? And how exactly do you figure? Can't you tell from how much of a fight they've been putting up so far? They're seriously coming for blood. Well, mostly mine, of course. So, what? The consul doesn't even need to force Colony 11 to attack us? Seems like a stretch, even considering our current company. I couldn't say for certain. They're the same as I am, after all. The more you say, the less I understand. Are you just gonna keep skirting around it? Whoa, now, no need to sweat the finer details. All you need to do now is enjoy the fight for what it is. The next battle will be even tougher, which is to say, that much more fun. Ok. Tienes. All right, eyes up front. The enemy's right ahead. You're talking about your own colony. Cónsul de Quieres. So, the traitors have arrived. Or perhaps I should call you beasts, driven by my hounds. So you're the consul for Colony 11. Ouroboros scum. Have a care for how you address me. With a single order, I could have you creatures crushed this instant. La pequeña It appears you understand. Now stay right there. I will dispose of you later. What? First, I'll deal with you, former Commander Ashira.
Step forward. Hey, rude. With all due respect, Madam Consul, you called us traitors just now. If I, never mind them, am to be accused of the crime of treason, I'm afraid the great consul will have to enlighten us as to the reason. Beasts that we are. You are as impudent as ever. But I will explain to you this one time. You engage in battle without orders. Use deviant tactics in battle. You openly violate military regulations. And your worst crime of all? Multiple, unforgivable slights towards a consul. Don't bother trying to deny it. All of the soldiers here have witnessed this. And as a result, we have brought many victories for Quieres. Aren't glory and military success what the consul desires? And when did I hand out such orders? Never forget that all of you are pawns. A pawn acts as it is placed on the board. A pawn that acts on its own has no more worth than the mud under my boot. Sure. Talking to our own soldiers like that. However, well, throwing away a silver colony, no matter how rotten, is hardly the action of a wise woman. At present, bringing Colony 11 under my direct control is the more pressing matter. So, you have no further use for me? I should think a suicidal maniac like you would cherish being destroyed by her countrymen. You. Shut your rotten mouth. I see. And it seems you have been laboring under several misconceptions, Madam Consul. How foolish. You'll use this chance to spout more drivel. Until now, Colony 11 would rush off to battle wherever you waved your hand. But you see, we did it because we wished to. If there was a battle we felt was worthy of us, we soldiers would give our lives fighting it. That's all we ever wanted. My soldiers. And myself. What are you driving at? Looking at it another way, nothing else matters to us but that. Not even fighting against people who were our allies until only yesterday. And not even obeying someone who isn't worthy of being our master. Is it dawning on you yet? What? What are you blathering about? The pawns you thought were faithful to you were truly worth less to you than the mud under your boot. Since the very beginning. Cease your confounded blathering! This instant! How dare you! Oh, this is getting on my nerves. If it's all the same to you, I'd really like to drop it now. So, come and kill me, if you can. Ángeles. Ha! Cónsul R. If death is what you seek, I'll be delighted to grant you it, you worthless scum! Wow, she turned into a monster. Now I've seen everything. Getting scared, are you? Do I look scared? No, you really don't. Just forget it. Ashira, don't underestimate her. She's not like anything else you've fought. Yeah, I'm getting that impression. Well then, Ouroboros. Time for the fight we've all been waiting for. Mira su madre. Pinche depredador. Well, isn't this just damage? Come on! Tiene pain.
Ah, este minion. No, veo. Sí. No puedo hacer nada. Me caigo de minion. Ahora sí. Ahí, cuídala. Me tiene todo patrificado aquí el güey. Voy a guardar el as. ¿Por qué no aumenta? Me dio. Vamos a hacer la tumba, hija. Ahí está flotando la. Pinches garrotazos. Ahora reactivación. Dale con ganas, compadre. Trae con ganas. Oh, todavía veo. Ya entrada a 60. Ah, mira, ahí tiene lanzamiento. Bien. Ah, caray. Bien. Sí, el sable. Exterminio, bien. Ya esto ya es vanidad, vamos a hacerle lo máximo que podamos. El multiplicador de experiencia adicional. O sea, sí cambia también con ellos. No lo había visto.
Va a tener que esto multiplicaba la experiencia adicional, pero parece que no. Any last words? Gonna walk all over you. You know the drill. 1209 de daño. Por 1209. ¡Wow! Es lo máximo que ha bajado esto, Casi 1,5 millones de daño. You creatures. You're all pawns. Nothing but pawns. She's still alive. What's wrong? Go on. Kill me. Isn't that what you want? You animal. No, todos los animales son todos, Oye. Nope. Yep. What? What? Queen's wings, have you lost the snuffing plot? She's Mobius, she's the enemy. Yeah, but ending it like this... how should I put it? Oh, Aburrido. I know. It's a waste. Padrísimo. Are you insane? In fact, never mind. Forget I asked. There you have it, Madam Consul. You can make a strategic retreat. Do whatever, I don't mind. If you're planning revenge, by all means, pay Colony 11 another visit. You bitch! Or, if you actually definitely do want to die, I have no qualms in speeding you along. No pueden fallar, You will pay for making me look a fool. You'll pay dearly. Ah! Sí se va. A la única que le hago bastante daño es la que se The console. sigue viva. Mobius. She's more dangerous than you know. Oh, I know that. That's why I'm expecting big things from her. Wow. I don't know what to say. This woman is something else. Right. A victory needs fireworks. Make it something big. You came all this way. Is she saying what I think she's saying? She does have a point, I suppose. You guys are a silver colony. You sure about this? Didn't you hear my speech? I said nothing else matters. Not to us. So? Got you. Here we go! Yeah, again. Mira, ese es como más. There. You're all free now. No need to fight. No need to take life from others. I wonder if you can really call that freedom. Care to explain? My soldiers and I, we were never fighting for the sake of earning life in the first place. Back up. Surely you had to be, right? I mean, that's the usual setup. True. Normally you'd fight to keep the clock fed. Only natural. Otherwise you're dead. But for us, we live so we can fight. It's how we've lived our lives. Living to fight sounds kinda awful. You must understand, now that you've crossed blades with my troops, they didn't follow the consul's orders because they were frightened for their lives. We were using the situation we're in to our advantage. Huh? What's the point of that? I should think it's obvious. We hope that someday we can have a proper Una fight muerte to the digna, death. With mighty warriors like you. I've taken part in all these battles to make that dream real. That's all. I see. No, not I see, Senna. Just think about it for a sec. These guys have been killing each other, having their own little murder party. It's crazy.
Yep, if you're gonna be blunt about it, then that's exactly what it was. That doesn't make it any better. All this living to fight crap. How many lives will you need to take before you're satisfied? Or maybe you want to die, is that it? Yes, I want to die. Good try. Wait, you ain't serious? Is it that surprising? A soldier like you should... Grow the snuff up. Grow up, I said. So you want to fight? You want to die? What the snuff is your problem? You come out with all this highfalutin crap, but really, that consul was right about you. You're nothing but a bloodthirsty beast, aren't you? Hang on, Uni. You listen. You ain't gonna involve us in your stupid suicidal quest. Just leave us alone, all right? Uni, that was out of... Point Dexter. Un pollo. Wow, I am pretty exhausted after all this. I think I'll take a load off somewhere. Oh, you can all make yourselves at home. Consider it a thank you for joining the fight. Ashira, shouldn't we... Well then, I'll be off. What you do is up to you. Uni, that was not cool. I want you to apologize later. Please tell me you're not taking her side. Everyone should be free to choose how they want to live their life. Wasn't Ethel the same? Oi, she's nothing like Ethel, got it? Well, that's for sure. But you did kind of go overboard there. Uni, I know how you feel, but could you try? Fine, you win, whatever. I'll talk to her, will that do? Sure. Sake. Tócame las alas. Looks like colony relations have changed. Fíjate al lugar. ¿En arriba o acá? ¡Ah! ¿Cómo? Ah, pensé que estaba atrás. Let's use this. Ya, perdón. Hey. I mean... Well, I want to talk about before. I'm sorry. I went too far. What are you laughing at? I'm being serious here. Ah, no, sorry. It's just, you surprised me. And I don't think you went too far. What you said was the unvarnished truth. And that stuff about wanting to die? Even without flame clocks, people die at some point. Be it sooner or later. So, before that happens, I want to leave my mark on this world. Some kind of proof that we were here, in the short time we've been given. For me, that is what I want to achieve by dying. Sorry, I still don't get it. It seriously just sounds like you want to destroy yourself. Dying to fight and fighting to die are different, though they might sound the same. If I can make my death mean something, then I can finally prove my life had value. Live fiercely, die spectacularly. That's how I want the battlefield of my life to be. Well, all that said, looking from the outside, all people see is the suicidal maniac. And Colony 11 is the last refuge for people like us. Isn't that funny? I don't see the joke. You really are insane. How many times have you said that today? I suppose.
but you know. At least now I get that you're not enough of an idiot to throw yourself off the top of here. And your life really is yours to do with as you see fit. It's not my place to go off on you just because we don't see eye to eye. Besides, the way you fight, fearless and fierce and all that, honestly, it's kind of awesome. Yeah? Think so, eh? What? Revving up for another dig? No. How do I put it? No one's ever talked that way to me before. I guess I'm happy, maybe? You ain't embarrassed, are you? You? This is priceless! Yeah? Couldn't you tell I was joking? I really seriously hate you. Aww, that hurt! And here I was taking a liking to you. I mean, from now on, we're all fellow rebels. So, you know. You and I should be friends, Uni. Superado. El combate entre el grupo y Colonia 11 concluye, pero tras averiguar el motivo por el que lucha Ashera, me piensa que los problemas acaban de empezar. Ashera the Undying Blade joins the party. Oh, something. Exiliado solitario, rol guardián, atrae mucha rabia mediante sus ataques, puede atacar cuando un aliado cercano sufre un ataque. Are you tired? We can rest a while. Sí, era ella. Entonces vamos por orden, ¿verdad? Vamos bien. Siempre hay alguien que... Ah, ella la puede obtener, miren. Creo que tenía a Seiyon, ¿verdad? Creo. Por la estrategia que veo ahí. Ya tiene el lanzamiento, me parece bastante bien. Tiene gemas de 6 de nivel 6. That'd be welcome. I'm seriously knackered. Nueva colonia, entonces nuevas misiones secundarias. Ahí van a ser nuevas. Pero en este, ahorita no voy a hacer secundarias, voy a tratar de adelantar la historia. Más que me parecía interesante cuando estaba mapeando y salía que era un héroe, pues lo reinicié para tenerlo aquí en directo y no grabar nada. Entonces nos llevamos pues una comida buena, por favor. We could do with some food. Puntos de clase 30%. ¡Wow! Increíble, me pasa bien, ¿eh? Nada más que dura 25 minutos, ¿verdad? Ah, pero esta no la aprende, me parece. Ah, sí, sí la aprende. Sí la aprende. Ahí acaba de salir. Que es el mismo, es el mismo que me salía, pues... No entendí muy bien por qué no me la puedo llevar, Ok. A ver, antes de continuar, permítanme, regreso rapidito,
Gotta keep nice and limber. Right, what have we got around here? Gotta keep nice and limber. Listo, listo. Vale. Ok, entonces ya... Dicen que había algo aquí. Ah, mira esto. Oh, no. Together now. Bueno, lo voy a abrir, pero On it. bueno, no voy a tomar el contenedor porque ya no tengo espacio para los de estos, ¿cómo son? A ver, ¿y si voy para allá? No, pues. Es que están los nopon, estos nopon que recolectan los doblones. Vamos, a ver, aquí está una misión. Ah, lo que no quiero. A dejarle esos, Digo, intercambiarle los doblones. Está pequeñito esto, o sea, no hay mucho, más de una misión. Nada más hay una misión. What to buy? Daño fijo por tonda, resistencia al ribo, evadir que aumenta la rabia de la muerte. Al revivir un aliado recargas. Tengo la de 100%, me parece. Ah, es ese. A ver. Es aquí. Hay otra misión acá, ¿Esto es en dónde? En Colonia 4. Colonia 4, ¿no? Aquí. En Colonia 4, o sea, ya otra vez hay misiones en todas las colonias. También cuando se esquiva, también aumenta eso, There's so much choice. O sea, intercambio, pero no sé. Las puedo seguir obteniendo aquí.
Aumenta la rapidez de reanimación de todos los aliados incapacitados. Este puede ser muy bueno, ¿eh? No, es muy bueno. Aquí alcancé a ver algo, un lugar que no tenía mapeado. Pero creo que es por alguna cuestión. No sé si falta alguna habilidad. Será por aquí, a ver. Ya me dio curiosidad de esa parte. A ver. Tengo ya rato que no vengo por acá. Caídos. Dos muertitos. Such is the officer's duty. De otro lado, ¿cómo podría ser? Por lo que sea de por aquí arriba, ahí para allá. No. No creo que aguante, güey. Ahora sí aguanta. Good thing we found this. ¿Cómo subo? Ya me hacía falta esta, ¿no? 74 ahí. Sí. ¿Cómo puedo subir aquí? Por acá abajo dice que hay una puerta. De hecho hay una puerta. Pero no sé cómo activarla. Es justamente donde está el otro. A ver, pues, y es lo mismo. Hey, look at that. Justamente estaba aquí. No sé cómo llegar. A lo mejor me falta una habilidad o no sé. Listo. Ahora sí, continuamos misión principal. A ver, eso me interesó, a ver, espérate.
¿Qué es? Para ayudar a un aliado incapacitado lo revive con 25% más de puntos de vida. Esta me parece bastante buena. Tengo que comprar más de estas de curación. También está fácil. Ok, a ver, entonces... ¿Qué dice rápidamente? Hasta acá. Aquí es justo donde llegamos después de la misión principal. Y mira, tardé una hora en lo de la misión secundaria. De héroe, pues. Alex. Escucha. Ay, 55. Estamos al puro pelo, no creo que le gane, pero vamos a tratar. Tauros. Tauro. Ya de 2 golpes me bajó todo eso. ¿Quién se ríe, Jeff? ¿Quién nos cura? A ver. Mataron, ¿eh? Muy mal, Muy mal, compadre. ¡No! No puedo hacer nada. Tengo la cadena, pero... ¡Ay! A 5 de vida. A 5 de vida.
para curarnos, podamos. Ya tiene la, pero no tiene nadie en desprotección, por eso no le hace. Ah, no, sí. Ah, pero no le afecta. El tema del no con eso. Nada le hago. ¿18 o 23? Ya ni esta. Bravo. Bien. Se me reactiva el otro que le hace la desprotección, cabrón. Sí, 99. Está arriba. Ya están todos curados. Sí, pero vamos a ver si le hacemos desprotección. Desprotección. Tenemos derribo. Hola, basta. Dale con ganas, dale con ganas. ¿Qué hace? ¿Cómo se defiende o qué? ¿Ya? Pensé que me iba a dar otra. No, es que... no mames. En 3, 4 golpes me mataron. Me pegué yo. Bien. Lanzamiento, bien. Una ya tiene tunga. No puedo ser porque tengo el vínculo a 3. Ah, no funcionaba. Bien. Bien. Casi yo puedo hacer toda la... hasta lanzamiento. Me sale bien. Me va a matar. Ah, se metió el maldito. ¿Me mató? ¿Qué tal, sabes? ¿Cómo estás? ¡No! Ah, mataron a 2, no había visto.
A ver, está desprotegido. Bueno, faltaba aquello, pero está bien. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué dices? Lanzamiento. 200%. Pero hace años no hace nada, mira. Mira, como este, exactamente. Dale con todo. ¿Todo tranquilo? No tengo ni uno compatible. Pero mira, casi lo hace él solo. No, bueno, solo, está bien. Mátalo, hija de tu madre. No tiene un ataque. Ah, bien. Pero no, 99 ahí. Se acaba. Hagan lo que hagan. ¡Duda! ¡Bien! Ahí está. Sí se puede, güey. No sé si alcancé. Este se alcanza a hacer la segunda, güey. 4, ok, 6, 8. Ok. A la malla. Estaba complicado este, Estaba complicando este, brother. Hay mucho muerto. Ah, mira. Esos minerales raros, fragmentos raros, no sé ni para qué son. No me han dado una cosa que digas o para hacer algo raro ahí. Sí debe ser, compadre. Sí debe ser, compadre. Don't try to stop us. I don't think we'll run into any issues. Debe ser. Lanzamiento de... A los 2 segundos de haber empezado el combate.
esperado tantito y hasta lo lanzaba. I'm all for it. All right, keep 'em coming. That was spectacular. And I was the MVP. You're all thinking it. Combatitos, unos combatitos. Ey, déjame ir para allá. Quiero I combatir. don't want to do this, but you're in our way. Those people run into any issues. Time to get crushed. No, no puedo ya. Big impact! Feels great! Está bien lejos. No le pega, mira. Acá. Penitas le pega. Ahí van a ver por lado. Venga. Make some waves. That was spectacular. And I was the MVP. You're all thinking it. Quedan estos, a ver. Busco dorados. No me dan dorados. Entonces ahí se quedan peleando ustedes. Ah, es la parte de acá. La parte que conecta esta. Hola, mamá, mira más. Such is the Officer's duty. Every day's a training day. I'd better send them Ya off. se me estaba acabando, pero. Sí, ve que salgo por ahí. We can't just leave this be. There's a fortress La ahead and mama, no, security's ¿hasta qué tight. horas? We don't want to get too close. Es monstruo único y es 64 nivel, todavía no puedo contra él. Esos 9 niveles No reason to go back to the castle anyway. Let's head for cobran Solomon. factura aquí. A ver, entonces, pues no puedo. Claro, sí. Puedo. I'm feeling like I could. Is there anything to snack on? Snack. We could do with some food. Un minuto. I'll start, shall I? Dura 25 minutos. I needed that. It's good to keep a record. It's good to keep a record. Let's bounce. Es lo que está conectado aquí. Por el otro lado no puedo entrar. ¿Estoy bien? Sí. Good thing we found this.
Wonder what's inside. Hace rato que tuve como hoy fue un día muy lluvioso, ahí donde trabajo, pues es muy de... Si está lloviendo no hay trabajo, es como día libre casi. Se está ahí haciendo presencia por si hay trabajo. Pero realmente no, y es temprano se cerró ahí el changarro. Y tuve oportunidad de conectar la Wii U. Porque básicamente ya tenía fácil unos 2 años que no la prendía. Y pues tenía el pendiente de que si a lo mejor ya no funcionaba. Para probar a ver para ver cuál era el juego este de los pulpos de tinta, ya que se me olvida el nombre. Cuál era el que tenía, y es el 1, no es el 2. Yo pensé que tenía el 2, pero no, es el 1. Y para ver, hacer pruebas aquí con el juego de el Xenoblade Chronicles, el X, y funciona de maravilla. Ahí para tenerlo ya listo para cuando le toque, tras. Porque la última vez que jugué con el Wii U aquí en el canal fue en el 2020, que traje el Zelda Wind Waker. Es muy bueno, sí. Es muy bueno, Tiene la mejor banda sonora para mí. Para mí tiene la mejor banda sonora. I'll need a hand here. Say the word. Yo pienso que este juego, el 3, iba a ser el X2. Por el nivel de escenarios. Y decidieron hacer un cambio ahí y hacer el 3. Obviamente todavía no conocemos el desenlace, pero vamos a ver de qué trata, ¿no? Dorado, no hay dorado, entonces vamos. ¿No hay nada aquí o qué? Sí. Pues ya me sirvió para aprenderlo. Ah, FENDESPADA. Ah, perfecto. Y pues funciona bien. Do you think this city thing's really real? I'm starting to get Ya es butterflies. principal, Now this is the right spot for a rest. Let's make the most of our break, guys. Efectivamente. Bueno. Porque hace rato no había llegado Sadie y estaba comentando, bueno, no sé si estás todavía por ahí, estaba comentando que ya ves que ya revelaron el nombre de la reina, se llama Melia Antigua,
Es lo que estaba buscando el otro día, que... A ver, déjame cómo se llama. Que ese nombre me suena. Mira, aquí yo no los puedo crear, nada más ese específico lugar. Y Melia Antigua se llama, nada más y nada menos, que una personaje de la misma raza. Se llama Enteleia, algo así. La raza. Del 1, del Xenoblade Chronicles en 1. Que la misma raza que tiene las... Sí, ese nombre del 1, exactamente. De la chica esta, se llama Melia, igual, Melia Antigua se me llama. Exactamente, yo decía, ese nombre me suena. Y pues al final estaba buscando dónde encontrarlo otra vez. Pero no lo encontré. Y que me quedé con la duda y después lo investigué y sí es. Y es la misma chica que es una healer. Y ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el mismo nombre? ¿Por qué el mismo nombre y por qué? Somos clones. Y por eso me sonaba. Es que me suena ese nombre. Ya. Entonces, pues vamos a ver algo ahí, una conexión. Ya ven que el DLC o expansión del Xeno 1 se llama Futuros Conectados. ¿Y por qué sacaron la versión definitiva el año pasado? Bueno, hace 2 años. Y sí es cierto lo que tú dijiste. De hecho ahí lo dice. Tú dijiste, ella no es la reina, está en otro lugar. Y sí, dio a entender, porque lo menciona el dorado ese, el cónsul dorado. Dice, esto es obra tuya. Esto es obra tuya, reina. Quiere decir que ahí no es, que está en otro lado. ¿Lo tiene en otro lado o está en otro lado? Ya, caso madre, yo estoy así de... Ya quiero ver más, saber más. Hace daño, por favor. Pero a ver, por favor, no hace daño. Como él, mira. Daba para muchas teorías locas. Yo creo que ya vamos por la mitad del juego, apenas. Yo creo, no sé. Justito, cadena heroica.
Y ahora sí. 90, bravo. Para que tenga 857 de daño. Finally got to stretch my trap. Whoa! We're unstoppable with you around, dude Senna. right here. I'm the girl with the gall. Bien. Ya casi tiene todos activados. Bueno, nos faltan 4 todavía. Pero muy lento, Yendo bastante lento. What's that? Oh, looks like we can go on from here. Oh, hey. Ya, ayer que estaba mapeando, llegué a... Bueno, hay técnicamente tres lugares en donde uno está a nivel 65, 68, otro está a nivel 75, 70, 80 ya. Y bueno, dos en 60 y tantos y uno casi en 70 y tantos. Esos lugares todavía no puedo entrar. Entraría a morir nada más. Esquivando, y a lo mejor llego a un lugar y me matan. 2 golpes o un golpe mejor. No tiene sentido como encontrar los puntos así de viaje rápido muriendo de esa manera, de un golpe, 2 golpes. Me faltan todavía, o sea, y son en lugares que ya he pasado, en el segundo mapa y en el tercero, en el cuarto Where's mapa. the top? We finally made it, huh? Quite. Let's get to the base of the sword. Guernica told us to come here. There has to be something. Be on your guard, yeah? Because we've really been pushing our luck lately. Whoa, that's one for the books. Shut up. Lance is right, though. Keep your eyes peeled. Base de la Gran Espada, región de Cadencia. Supongo que aquí va a estar la resistencia de aquel de Baja. Supongo. La que vimos que se llevó a los clones. Supongo. What's wrong? Mio? I hear a strange sound. Sound? Ahí está, mira. What is that noise? Something's wrong here. Noah! Mira. Es que ya era momento de que salieran.
What the? Who are they? Those Levnesses. They're the ones that attacked the castle. Yes, no question. Which means... Sheathe your weapons. We're not looking for a fight. What the? We are the Lost Numbers, sworn enemies of Mobius. What? There are others standing against Mobius. The name's Monica. Monica Vandam. The man Monica who Vandam. entrusted Ouroboros to you. I'm La his hija. daughter. La hija. Daughter? You know Guernica? You're headed for the city, ain't you? How do you... That's our base of operations. Come on. What? Shania, take point. Yeah, all right. Todos con ¿Tiene un ojo o qué? Oh, Pues para que no vean que también stay son... close. Son o eran antes cónsules o algo así. Seguramente. Oh, déjame los Napon. Levnis de antes desaparecen en el cielo. Ya por cierto, para entrar a la ciudad tienes que ponerse esto. Un parche. Es para que no sepan dónde están. Así. Un parche. Sí, igual que los nuestros. Pónganse en el ojo en el que tengan el iris. No me miren así, son inofensivos. Para que no los detecten, ¿no? Gracias por su cooperación. Muy bien, les he dicho que no somos enemigos, pero imagino que eso no basta para ganarme su confianza. Hasta que lleguemos a la ciudad tienen que tratarme como una prisionera, así se quedarán más tranquilos. ¿Qué? ¿No me gusta el pelo que lo propongas, gordo? ¿No os parece buen plan? Da igual, entonces seré su guardaespaldas. Que sepan que no encontrarán a nadie entre los números perdidos que sea mejor que yo con una masa. Portentoso, mientras no la descargues contra nosotros. Siquiera ya te habrá pulverizado con ella. Es que te mereces por tu cautivadora personalidad. En fin, pongamos en marcha, ella les mostrará el camino. Esa niña es la que ya habíamos visto antes que nos estaba observando. Mónica es el nombre. Nos estaba observando. Shania. Shania. Good to add more names. La manía de mapear cada... ¿Muchacha? Bueno, vamos derechito a donde quiera. Ya regresaré. No me lleves a los pinches lobos, Monica, can I ask you something? Just keep following Shania, will you? We'll talk more later. Oh, le quise preguntar algo y dice, no. Solo vayan.
Oye, Chania, espérate, porque aquí hay un Something so valuable here. cofre. I hope we Este can sí make me lo use of llevo this. porque me lo llevo. Huh. Huh. ¿Es ahí? Made it in one piece. A ver, antes de continuar, permítanme, regreso rapidito, permítanme. Listo. Hay días que no me levanto al baño para nada y hay días... Ay, que ya me levanté 2 veces. A ver... ¿Qué es esto? Ok. Y pues el micro... Sí. A ver. Vía. Adentar aquí. Seguro que por aquí se lleva a la ciudad. Este camino no tiene salida. ¿Te equivocas? Una puerta. La puerta conduce a la gran espada, en efecto. Por aquí se llega a la ciudad. Qué camuflaje tan ingenioso. Y Ethel decía que no había nada interesante en FENDESPADA. Está claro que nunca había visto esto. ¿Han terminado de relajar? ¿Podemos seguir? De rajar, ¿eh? Made it in one piece. What a brilliant contraption. No wonder nobody's ever found it. La bestia. Todo bugueado se va.
You'd better save some of that surprise. Llevamos estas cosillas porque luego va a resultar que son importantes. ¿Soy el enemigo o no? Cerrada. Es la parte... ¿Será la parte...? Cuando estaba mapeando encontré una cueva con una puerta gigante. Va a ser por aquí bueno, una entrada o una salida. ¿Es el mismo mapa? Creo que es... No, ¿verdad? Wow. This place was inside the Great Sword all along? Save a bit of surprise, I said. So much to see, huh? Switch si puedes. So, Guernica, that wrinkly guy. Back then. Yeah. You said you were his daughter. What's that mean? I completely forgot. Ah, no saben que You son don't hijos. understand the concept of parenthood. No saben el concepto de paternidad, I'll explain later. Later, Cuando una abejita, macho, That's where the elevator's taking us. You'll be needing those eye patches now. And what for? Those put a spanner in Mobius's recon. Mobius's? When you become Ouroboros, your irises change. And they start emitting a weak radio signal. And so, we're blocking that signal. With these things? What about yours? Are you Ouroboros too? We'll go with that. ¿Qué tal la física? Sorry? You see, we're bound by Ouroboros blood. Porque se lo quitan bueyes. Just what are you? Ciudad. We're so high up! What a view. I've never seen anything like it. Certainly takes your breath away. Para mapear el Can you mar. save your observations for later? Come on. En el 1 me tardé muchísimo mapeando el mar del... Precisamente donde es Melia. Empuñadura de las... Is that bonnet Peñasco. Por curiosidad, mira, ya, allá, hasta allá hay algo. Miren. Kevis Castle has got nothing on this dizzying height. You're telling me. Just looking down makes me feel faint. Dice que hay algo, pero va a ser arriba, ¿eh? Entonces después. No recuerdo si en algún Xenoblade Ah, yeah. ya no That pueda ir a happens when you cierta gain zona. altitude fast.
Don't No worry, recuerdo. it'll subside. Bueno, en el 2, en el Entrance is up primer ahead. barco. Okay, I'll say what everyone's thinking. This is all sparking amazing! Ya pueden quitarse los parches, a partir de aquí no lo necesitan. ¿Pero estás segura? Sí, la ciudad cuenta con instalaciones que cumplen con la misma función que los parches, impiden que los mobios nos detecten. Y estamos a salvo, les doy mi palabra. Tiene sentido, de otro modo sería inexplicable que aún no haya descubierto la ubicación de la ciudad. Así es, este lugar es nuestro último bastión, el único refugio que tenemos en el mundo. En cuanto ponemos un pie fuera de él, los mobios nos echan encima como licones hambrientos. De modo que nunca se olviden los parches cuando salgan. Tenlos siempre presentes. Entendido, te haremos caso. A ver, Chania, ¿quién eres tú, Chania? Los Nopons serán Uraboros. This is the city. It sure took us long enough. We shouldn't relax just yet, though. Why the spark not? We don't even know if they're really our allies yet. We can't get complacent. Still on guard, huh? Unlike some of you daydreamers, yes. I'd like to believe them. Their eyes, they look the same as his. They said they opposed Mobius, didn't they? It should be okay then, to trust them. The enemy of our enemy is our friend. Gotcha. Bloody Sparks. Why do I bother? Thank you, Tyon, for looking out for us. Yeah, sure. Whatever. I'll follow your lead. But please, stay vigilant. Of course we will. More colonies added. It's bigger than half a dozen colonies. Perdón, se llama ciudad. Are there really so many people? This is beyond anything we could have imagined. Claro. Grandísimo. Ouroboros. Ouroboros, yeah. So they're Ouroboros? And they're from Quieres and Agnes. But they're just a bunch of kids. Watch yourselves. There could be secret spies. It's over. This place will be a war zone. They're all whispering about us. I feel we're not exactly welcome here. Uninvited guests, one might say. They're the ones who led us here. Oh, hey! Doesn't she look similar to the Mobius we fought at Colony 4? It's true. Ahí está. Wrinkly prune faces abound here. Manana spy tiny people too! It's whole undiscovered race! No. They must be humans just like us. So you're Ouroboros, eh? Huh? You've got what, 1 or 2 years left? Some hope you are. Don't know why Van Dam wasted that power on you. What was he thinking? What's your problem? Mind your manners. Let me introduce you. These were our Ouroboros candidates. They trained relentlessly to fight against Mobius. Each and every one of them. That includes Shania there. Candidates? You happy that you stole Ouroboros from us?
That's enough. Whatever the reason, the old man did choose them. To be fair, they have gone against quite a few Mobius already. They're the real thing, all right. You heard Shania's reports. What reports? I had her monitor your actions with extreme scrutiny. All the way from the valley. Huh? Since way back then? Together, we are united in our cause. Miss Vanden. All right then. Please, it's not their fault. They're not a bad lot, really. That's easy for you to say. Well, that was awkward as all ash. Good to add more names. I'll introduce you to them another time. All right. Oh, carajo. Ni 30 segundos caminando y ya está. You said that you were monitoring Ya us se va continuo earlier. ya. So is that why you stormed the castle? After the Ouroboros stone activated, Shania relayed the info straight back to us. So I'd been looking for a chance to contact you. Oh, really? We reckoned that you would just head straight here. What we did not expect was for you to dive straight into the heart of the enemy's base. I was flipping out. Your actions were so reckless. I started to wonder if our saviors were just a bunch of raving lunatics. It kind of looked that way. That's a little too harsh. Sorry. Poor choice of words. How about hotheads? Yeah, that's not a lot better. Still, it helped us complete one of our primary objectives. Securing a number of growth modules. Gio, What are Gigi, those? ¿cómo estás, tío? Gigi. I'll show you. ¿Cómo You'll estás, find it padre? quite interesting. It's the very reason why we fight. Good to add more names. ¿Qué dices, Partas? Now I know how you guys felt in Colony 4. Right? At least they warmed up to us eventually. Maybe it'll be the same here. Let me check. I see some relations have changed. We're now more or less above the Sword's hilt guard. Even this place was once ravaged by war. By Kevis and Agnes. Has the war really spread this far? There's even more. More husks underneath. Pasa. Thanks. This right here is what the world is really like. Designed to keep us shackled. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Keep us ¿Cómo vas en shackled. el juego? I see some relations have changed. Hay muchas cosas que se Hey, deciden. Noah. You know that pile of husks earlier? You aren't thinking about sending those on, are you? Aren't those... Cradles. Whoa. Your so-called cradles are the growth modules that birthed you. You were conscripted from birth, trained to kill one another ruthlessly and steal each other's life. That life energy pours into the Llama flame ciudad, hulks, así se llama. becoming the fuel that feeds Mobius.
In order for Mobius to exist, they must continue to claim life energy. And these cradles right here, they're used to recycle your lives. Ethel. Yeah. You live your lives in servitude so that Mobius can exist. And even in death, there's no release. You'll just keep getting recycled. No way. There's your shackles. Soldiers bound by Mobius's shackles are destined only for mutual destruction. Those who lose their lives in battle, they're reborn anew. They wake from a castle cradle, a blank slate without a scrap of their former memories. Wait, then that husk I saw. But if we keep your lives bound to the bodies, as we're doing here, they're of no use to them. This way, we can whittle away at their power. So you've been doing this over and over again, then? That's right. You don't want to know for how long, believe me. And yet, the price we pay to take down just a handful of Mobius is immeasurable. The city's residents, Sí, we're ya all salí de los descendants desiertos, of ya. the first Ouroboros. The first Ouroboros? What's a Esto es descendant? después del castillo. Right. That's not a word you'd have any use for either, I suppose. Better to see for yourselves. Come, I'll show you. ¿Ya pasaste la parte de la mina? Si no has pasado la parte de la mina, pues esto ya es mucho después ya. So we're born to Este ya es capítulo 5. and then we die. Over and over and over. I can hardly believe it, but it was Ethel, without a doubt. Entonces ya obviamente se confirma eso. Son para darle sangre. Cae tu madre y me fintea la cara como Messi. Pero es... Está muy... Mucho detalle, ¿eh? Y va a haber bastante misión secundaria, ¿eh? Me auguro eso. ¿Por qué parte vas? Mira. Where are we? This is a maternity ward. Sala de maternidad. Maternity? Doctor, may I? Nos van a enseñar cómo se hacen los niños. Bueno, cómo se hacen los bebés. Come. It's so small. It's a little person. It's so teensy tiny, but it moves. Much rejoicing! It's okay to touch her. Gently now.
She's so warm. Place one finger in her palm. Hey, Sana! Look at this! You need to try it too! Oh. Whoa, you're right. Mimi, it's incredible. Estas Let me have a turn. campanitas es del 2, ¿eh? What? This is incredible, Senna. Ah, ya quieren tener un bebé, no saben ni qué onda. Es que... Funny, right? But this is human beings' true nature. If you want the ins and outs, go and ask the doctor. Más detalles. All right then, lads and lasses. Ahí Who está, wants mira. to know how babies are made? ¿Quién quiere saber cómo se hacen los niños? Yeah. Well, you're in for a surprise. Se va a llevar una gran sorpresa. Se va a llevar una gran sorpresa. Una abejita va volando y... agarra otra abejita y le... Eso, madre. Ya. Ya les palpitó el corazón ya. This is how it should be. Ay. This is human nature. Poco va a salir en el Game Pass Immortal. Then those who find a spouse create new life together. Age, Está bien barato, then ¿no? return to Está the bien earth. barato comprarlo. Es que bueno, está bien, ¿no? Así más gente lo juega. Me parece bastante bien. Yo lo tengo en físico. Pero a mí me gusta coleccionar, claro. Thank you. I mean it. El Game Pass es de los mejores inventos que hay. Tanto que PlayStation ya los copió. Y PlayStation los criticaba a morir. Pero ya entendió, ya vio que esa es una tendencia bastante buena. Monica, what was that word you used? Pues ahí está. Spouse? A partner in romance. The feeling of having someone very precious to you. That'd be one way of putting it. Igual yo, está empaquetadito y todo. Cuando ya mueren, ¿eh? You'll understand too someday. Or it might be that you already do.
Tito Phil, ¿eh? Tito Phil. Hizo una buena estrategia ahí. Una bastante buena. Es de los mejores inventos de los videojuegos. Tyon, look. It looks the same as the one before. Mírale, un huevo de... Huevo The Ouroboros. first Ouroboros. No. The founders, we call them. Es Shulk. The first Ouroboros. Mia. That one. She looks a bit like Mimi. Look at this. He's got Noah's chin. And the others don't look like anyone. Tell us about them. That's Ouroboros. Long, long ago, they gained the power of Ouroboros. It let them match Mobius blow for blow. Aquel se parece como al de... The city folk you see here, we're all descended from them. Bound by their blood. It was the queens, so they say. Keves and Agnes. Their powers united created Ouroboros. Ouroboros are the only ones that can take down a Mobius. Although, there can only be 6 Ouroboros alive at one time. By activating the stone's cage here, those with aptitude can become Ouroboros. Only 6? Why so few of them? I get it. That's why they got so upset. Sí, hay gente que quita el servicio, caray. Finally clicked? There's only so many seats and stones. The one that my father was moving, it took a long time to be found. Think I'm finally getting the gist of this whole Ouroboros deal. But the queens? Not those sham figureheads in the castles. The real queens. Títeres del castillo. Yes, real queens. Y hay I knew verdaderas... that soulless piece of clockwork junk wasn't the real deal. Does that mean our queen is false too? We're still trying to pinpoint the true queens. They're out there somewhere, Están sleeping. hibernando en algún lugar. What for? Why else? To take our world back from Mobius and set things to rights. The true queens will help us there. Hang on a bleeding second. Ouroboros were born, like, generations ago, right? But you said the queens are sleeping. Are there humans who can even live that long? Now that I don't know too much about. Then what do you know? Well, the legend goes that both of the queens, their lifespans are supposed to be incomparably longer than ours. And you're pinning your hopes on that? At the moment, that's about all we can do. All right. So, when the world is back to rights, then what? The people you've seen here, the way they live their lives, that could be everyone. Babies, children, adults, the old, they're all a part of nature's cycle. And that would go for us too? There'll be more to life than just fighting to survive. We'll weave the tale that we were always meant to tell. Don't give up. 10 years? You kids deserve better. The only thing that can change all this is the will of Ouroboros. You kids and your low. Though, some of us around here still ain't too keen on the idea. What? So, those people from before? They're happy living in the moment. As long as they can hide away and cover their eyes, they don't give a damn about the rest. So our lives mean nothing to them? If they can't see or hear you, then as far as they're concerned, you don't even exist. Closing their eyes to what's in front of them. A lot of folks here think that way. But that's just like
You catch on quick. I can see why my dad chose you guys. But the will of the Founders, it lives on in us warriors. Mobius can't reign forever. If we can continue freeing young folk like you, maybe life can get back to how it should be. That would be best for all of us. For sure. I'm with you. I think we'd have to be lunatics not to believe you, after what you've shown us. I believe it too. Seeing how you live your lives, it made me feel really envious. Feeling that warmth, part of nature's cycle. We need to protect that. I agree. It was so precious. Ya, mía. ¿Más caminata aún? Es el último tramo. Los llevará a la residencia. Claro, no me dejan ir a las varias estatuas. Nivel de alerta de Mobius. Los niveles de alerta de Quieres y Agnus se han combinado para formar uno solo. El nivel de alerta de Mobius. A ver. A ver, este está interesante, mira. Este es Shulk. O puede ser Shulk. O puede ser Shulk o Rex. No estoy muy seguro, porque también creo que Shulk también usa unos gogles. ¿Quién será? Tiene una mano biónica, se parece. Mía. Ya se vio que también la otra reina es una de esta raza, Gormota. Creo que se llama Gormota. Creo que sí. Y si es Mía del 2, prácticamente ella es inmortal porque ella es una come Blades. Tiene un cristal de Blade, entonces no puede morir natural. No es que la maten. Este güey parece el de Xenogears, con el pelazo y también aquí el copete. O este es Rex por el cabello ya grande. Puede ser Rex por el cabello. I should write this all down. Y esta chica tendría que haber sido esta... ¿Cómo se llama? Lo acabo de decir, Melia. Tendría que haber sido Melia. Con las alas. No sé si se las quitaron aquí en esta parte o quieren confundirnos más todavía de los confusos estamos. Pero este es Shulk, me parece. Que tuviera en su placa ahí el nombre, cabrón. Oh, ¿por qué no nos dicen respuestas? Man, I think I need some time to process all this. Puede ser, o puede ser nada. Quite a weight to carry. O puede ser que sí, como no puede ser nada. Pero ahí están como unas pequeñas referencias. Son desgraciados estos güeyes. Esta es la residencia de los soldados más jóvenes de los números perdidos. Pueden dormir aquí durante su estancia. Ese soldado les dirá cuáles son sus habitaciones. Por cierto, el edificio no cuenta con cocinas. La mayoría de los reclutas come en la cantina de Mishiba. Pero si prefieren preparar su propia comida, pueden hacerlo en el descampado. Pero claro, gracias, Mónica. Tenemos mucho de qué hablar, podemos dejarlo para mañana. ¿Les parece bien? ¿Dónde te encontramos? Vengan a verme en la sala de estrategia de los números perdidos. Está al salir del elevador que está ahí cerca de la colina del Pretor. Pretor todavía, Lo hemos pasado al venir.
Les avisaré cuando llegue el momento de vernos. O todo está conectado o nada más son puros nombres, cosas así que ponle para que se emocionen. Y una última cosa, no hagan niños, ¿sabes? Pueden moverse por la ciudad con total libertad. ¿De verdad? Ya les he dicho que no son enemigos. Seguro que se alegran de no tenerme encima todo el rato. Al contrario, estamos muy agradecidos. En serio, gracias. Vayan a intentar hacer bebés. Imagínate que les diga. ¿Sus habitaciones ya están listas? ¿Quieren descansar? Claro que yes. N, you say? You know him? N. I know of him, definitely. He's been a real thorn in the city's side. Sounds rough. He slaughtered many of my people in cold blood. Oh. Why bring him up? Parece, ¿eh? Well, no reason. Por nada en concreto. Estás igual, es él. Oh. A ver. ¿Qué? What's wrong? No. Is it something Monica said? Is there a problem? No. Don't worry about it. It's just a passing thought. Yeah? Oh, I got some news earlier. We're not sleeping in tomorrow. Our briefing starts early. Get some rest while you can. Yeah. I'll do that. Okay. Good night. Yeah. Night. Macho, esas camas son como una nube de blanditas. ¿Y eso te importa? Tú podrás dormir en piedra suelta en un saco lleno de chinchetas. Chinchetas van a ser como pulgas, ¿no? No han sentido ni la más ligera inquietud. ¿Ya te has preocupado tú por todos nosotros? A juzgar por esos ojerones. ¿Cómo iba a dormir después de descubrir este lugar y ver todo lo que hemos visto? Demasiada información que procesar. Me parece a mí que sientes más curiosidad que otra cosa. Afortunadamente resolveremos todas nuestras dudas en la reunión que tenemos en la sala de estrategia. Espero, Eso es. En tal caso, vayamos. Eso, mejor no llegar tarde. Mónica dijo que tenemos que agarrar el elevador que hay cerca de la colina del pretor, ¿no? Esa es la empuñadura de la espada. Queda a tomar viento. Así que ya estamos perdiendo el tiempo. Vamos. Ah, quiero respuestas. Después voy a venir a explorar toda esta parte. Pero quiero más, quiero más. Ya está misión ahí de interrogación, Esta parte está... Tiene muchos recovecos. Hay que darle una buena explorada. Una buena vuelta y supongo que hay bastante misión secundaria aquí. I think we can take that elevator down to the war room. Hay que bajar, me parece que a subir. Been a while since my last war council. Hope this isn't one of the boring ones. It should be Ah, la mama, el niño. ¿Se quedó? ¿Quién se quedó, No hay que ver. Now, we wait. Me gusta que ustedes son los herederos.
La maldición. Ah, aquí es. Okay then. Sneaking into Agnes Castle, huh? Seems we won't be catching a break anytime soon. Ahora hay que ir al otro. So this person who knows where the true queens are. Who was it again? You're looking for Gondor. Ah, that's right. So then, we've just got to find this Gondor, break him out of the prison camp and get the spark out of there. Luckily, they don't kill us immediately after we've been captured. We're held beneath the castle, in a detention facility. To perform forced labor? There's that as well. But mostly, it's to set an example. Example? On the day of an eclipse, once a year, they hold a mass execution of prisoners at Hope's Rest, a hill on the castle's south edge. The whole event gets projected, high into the sky. Oh no. So that's what you meant. It's to show us we're powerless. And the place they do this is Hope's Rest. What kind of sick joke is that? The next eclipse falls about a month from now. So that's our deadline for what we've got to do. Contact the prisoner and get the intel on the queens. A month. Mio. Well, no two ways about it. We better get started now. Yeah, and we better hurry. We can't waste a single day. Let's say we make it in without a hitch. Won't the you-know-what give us away? Uni, I don't think we do know. The red glowing Mobius eye thing. Oh, bad. Those eye patches I gave you? There's a special alloy embedded in them. Long as you got that, you'll be near invisible. Slip clean under their noses. And after we've got the info, how do we get out? You've put the Kavesi Annihilator out of commission. I'm sure you'll think of something. Even if we get out, what about your lot? You don't need to worry about them. They knew the risk. That doesn't make it okay. Yeah, well, that's how we do things. But still. I'll tell you too. Be prepared to make sacrifices. Vegas. All right. However, only as our absolute last resort. Is that fair? That's awfully kind of you. But kind doesn't win wars. There's a Nopon called Samon in engineering. He'll be able to find you a way into the castle. Get the details from him. Samon. Busca en el departamento de ingeniería de Samon. Baja por el elevador que hay cerca del acantilado del Dolgan. No tiene pérdida. Es el mismo elevador en el que viniste, ¿se acuerdan? Sí. Pues eso es todo. Chao. ¿Y no van a enseñarnos por dónde se va ni nada? Hay una reunión para planear que aceptas la infiltración a la que debemos asistir sin falta. ¿Ustedes también van a infiltrarse en la cárcel? Claro, el plan era nuestro. Cierto. Bueno, me alegro de teneros en su lado. Corta el rollo, ¿quieres? No vamos a ser colegas. La leche, qué carácter. Es comprensible desde su punto de vista, les hemos robado los poderes de Ouroboros que les correspondían a ellos. Pero... ¿qué puñetas tiene eso que ver con nada? Lo mejor será que cumplamos con nuestra parte y ya está. Empezando por el departamento de ingeniería.
Acceso al castillo. I see some relations have changed. A ver. Voy a hacer eso lo de... lo que conlleva llegar al acceso del castillo. Y ahora sí ya siento que ya estoy dejando bastante. Dejando atrás bastante. Ay, mira qué misiones. Para el siguiente capítulo ya empezar a completar todo. Y a tener el acceso al castillo ya luego. O bueno, es que también puede dejarlo aquí. Me quites la música. No sé, estoy como que queriendo adelantar y queriendo no adelantar, caray. ¿Y se lo ponen? En automático, ¿no? ¿No puedo ir en viaje rápido? No sé por dónde es. Que los malditos fusionaron los dos juegos, los tres juegos los fusionaron. Si también está haciendo Gears, 4 juegos, que se nos haga. Van a haber puesto algún detalle. Fusionaron todo. Vamos a. Literalmente tenemos que salir. Let's go someplace else. Mira, para completar, bueno, para seguir misión principal tengo que completar esta. Una regla shiny, Me regreso. Bonito, bonito book. Ah, pensé que ya había llegado. Ahora veremos si es más fácil conseguir shinies en el nuevo juego. Claro, yo creo que sí, Cada nueva generación es más fácil hacer shinies. Conseguir shinies, pues no será. Es más fácil conseguir shinies, caray. Y no lo digo yo, no porque lo diga yo, sino ahí está, o sea. ¿Verdad? Yo sí creo que va a ser todavía más fácil. Wonder if there's another way somewhere. Disculpa, ¿es amor? Mismo que viste y calza. Amigos, ¿son famosos uroboros? Mónica cuenta todo a mí, Yoda. Amigos, no me pon. Ustedes no preocupan. Te lo agradecemos mucho. Buena navepón, nombre es Frontera. Amigos, usan cuanto quieren. Tío, qué preciosidad. Nunca he visto una nave en persona, solo en libros y eso. Si amigos tienen gratitud, ellos pueden mostrar respeto añadiendo señor antes de nombre. Señor Samón. Perdón por cortar las formalidades, pero ¿podría contarnos algo más sobre el plan de infiltración? Y si quieres tu pregunta por navepón, es falta de tacto.
Pero vale. Samon explica, amigos, escuchan. Alrededor del castillo de Agnus está fuertemente vigilados, cosa lógica y natural. Aún con el mejor dispositivo de camuflaje posible, el acercamiento con Levnis garantiza disparos, berridos y aterrizaje forzoso. Es por eso que nosotros planea acercamiento por el mar de Eritia. Por vía marítima. Pero si nos descubre en el medio del agua, estamos vendidos, ¿no? El mar de Eritia está cubierto de niebla negra. Si Navepon desliza sobre superficie de mar, radares de arriba no registran. Ah, buena idea. Antes de que yo explique pues eso, todo yo tiene que poner Navepon a punto. Amigos, ayudan en eso. ¿No está lista para navegar? A frontera faltan pelín de combustible. Ya entiendo. Si lo que necesitas es un par de manos para el trabajo pesado, cuenta conmigo. Samon alegra de ver a amiga entusiasta. Samon ni sueña con cargar 300 cilindros de éter solo, así que yo solo sabe bien cómo sale de esta. 300. Mamá. ¿No nos hacen falta? Amigos, ¿recuerdan cuando Navepon zarpa hacia destino? No encuentra estación de servicio a medio camino. Ah, claro, tiene sentido. Vale, pero ¿dónde llamas vamos a sacar tanto cilindro? No aquí, eso seguro. Todo combustible disponible gastado en hacer prototipo. En las palabras nos vemos en la tesitura de improvisar toda una cadena de suministros de descubrimientos, ¿no? Amigo, no caliente tanto la valla. Samon no deja tanto marrón en manos de amigos. Nosotros ayudante mío. Amigos van a ver a Tima y explican todo, ¿sí? ¿Eso quiere... ¿Es quien nos ayudará a obtener los cilindros? Ciertamente, Tima es señora, miembro de una de 6 casas. Para ella regalar par de cientos de cilindros de éter es poca cosa, incluso 1000 cilindros. ¿Qué son las 6 casas? Casas de mucho postín, con gente por muy importante. Vale, entendido. ¿Dónde encontraremos a esa tal Timna? En barrio residencial de Kaelum de Ciudad Con. Pues vamos para allá. Good to add more names. Oh, no. Aquí hay algo, dice. Y vamos a tener que juntar 300. Para... Dije, hay gente adentro. ¿Y cómo es que hay gente adentro? Bueno. We're quite well traveled by now, huh? No van a tener ya estos puntos. Ah, es aquí, a ver. Caja de la piedra. El objeto que se muestra sobre esta pedestal es la caja primigenia de la piedra de Uroboro. Cabe señalar que, según los diseños preliminares del monumento, se cree que en su día también incluía una estatua del séptimo fundador. Por eso falta... Melia, ¿no? Pero la identidad de dicho fundador casi nada se sabe, y es posible que no se deba exclusivamente al total carencia de documentos al respecto. Más bien, según especulan los historiadores, cabe achacarlo a una decisión consciente por parte del propio séptimo fundador. Hizo no estar. Casa Doyle. En memoria de la fundadora de Casa Doyle, liberadora de la ciudad. La fundadora descendía por linaje directo de los pioneros que establecieron la ciudad original. El paradero desconocido tras la destrucción de la ciudad fue por obra de N. No fue hasta ya los otros fundadores cuando se comprometió con la lucha. Se dice que la unía un vínculo de sangre con el fundador de la casa Banham. Existen documentos que aseguran incluso que eran hermanos. De los dos, él era el mayor, juntos lograron desatar todo el poder de los Ouroboros. Se describe como una mujer sabia e inteligente que dispuso
las bases del sistema legal de la ciudad y de su gobierno. La mama. Casa Raid. Memoria de la fundadora de la Casa Raid, liberadora de la ciudad. La estatua no representa, es una mujer, entonces. La estatua no representa a la fundadora, sino a su mentor. Ah, es el mentor. Evidencia al respecto y a la veneración de la primera sentía por él. Aunque no existió vínculo de sangre entre la fundadora y su maestro, este la adoptó y crió como si fuera su propia hija. Su naturaleza tranquila e imperturbable contrasta con el terror que infundían los Mobius al verlo, espada en mano en el campo de batalla. Y a pesar de que el enfrentamiento con ellos le costó a este gran guerrero su brazo derecho, dicha pérdida no le impidió pulir su habilidad para el combate día tras día, lo que sirve para ilustrar, sin atisbo de dudas, cuán férrea era su voluntad. A ver. Casa Ortiz. Memoria del fundador de Casa Ortiz, liberador de la ciudad. Fundador, un antiguo soldado quieresí, fue liberado del yugo del reloj de llamas por los fundadores. Desde ese momento dedicó toda su energía a defender la ciudad, asumiendo que Pedro correspondía a uno de los primeros Ouroboros. Su talento para la ingeniería mecánica le llevó a no usar un blade para luchar, sino un arma de su propia factura. También fue responsable de sentar las bases de todos los sistemas mecánicos que sustentan la ciudad de hoy en día. La lucha de los Mobius pasó el resto de sus días reconstruyendo la ciudad, murió a los 80 años. Cabría preguntarse cómo pudo un soldado que decía alcanzar la edad tan avanzada, pero la hazaña sigue siendo un misterio sin resolver. Aquí está, entonces son guiños, o sea, no son. ¡Ah, Seagus! Se bugueó, dice 13 meses. Aquí me dice 21 meses, Gracias por renovar tu suscripción. 21 mesazos, compadre. A ti te sale 13, aquí sale 21, Gracias, compadre, gracias. No sé por qué no suenan las alertas, ¿no? Va a estar fallando. 21 mesazos, gracias, compadre. Casa Rhodes. Antigua soldada de Agnesa, su duelo a muerte con el fundador de la Casa Ortiz, que fue interrumpido por un encuentro fortuito con los otros fundadores. Liberada del yugo de su reloj de llamas, decidió unirse a la lucha contra los Mobius. A pesar de su pasado como soldado, se dice de la fundadora que era una persona de temperamento dulce y sumamente amable. Su talento para las artes curativas contribuyó de forma decisiva al desarrollo de la medicina en la ciudad en épocas más tardías. A pesar de haber nacido en Agnus, se dice que vivió más de 80 años, aunque nadie sabe cómo pudo lograr tal hazaña. Casa Cassini. Memoria de la fundadora de la Casa Cassini, liberadora de la ciudad. Al igual que la estatua del fundador de la Casa Raid, esa también representa a su respetado mentor, en lugar de a la propia fundadora. El susodicho mentor destacaba por su robusto físico, blandía 2 espadones con facilidad, y haber perdido un ojo no le impedía lidiar con los Mobius. Llevaba una vida sencilla y era un hombre honesto pero apasionado, cuyo apoyo a los fundadores en su lucha contra los Mobius fue tanto físico como anímico. Dice que valoraba la libertad enormemente, cualidad que dejó huella en los fundadores, que aún eran jóvenes cuando la ciudad fue restaurada. La prueba indeleble de su espíritu rebelde puede encontrarse fácilmente examinando los valores y principios de las generaciones que lo sucedieron. Casa Banham. Memoria de la fundadora de Casa Banham, restaurador y fundador de la ciudad. La ciudad original fue basada en su día por obra de Mobius N. El fundador desató entonces todo el poder de los Ouroboros hasta el momento limitado y derrotó a N. Tras la victoria, deshizo la diáspora de su pueblo y restableció la gloria de la antigua ciudad. Una vez cumplió su objetivo, legó el gobierno a la ciudad al fundador de la Casa Doyle y partió en un viaje solitario. No existen más documentos sobre su vida y a partir de ese punto, los herederos del linaje de Banham regresaron a la nueva ciudad siglos después. Según la leyenda, el fundador era un maestro de artes de la lucha sin armas y sus herederos han conservado dicha costumbre hasta hoy. Este me suena a que es el de Xenogears, porque también el Xenogears no sabe quién es. Pero bueno, quién sabe.
A ti te dice 13 meses. Acá me sale 21 meses, ¿eh? Como que está bugueadito, ¿no? Pero muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Do you really think she can come up with 300 ether cylinders? Aquí está. ¿Cómo pasa el tiempo, ah? Señora Timna, venimos de parte de Summon. Ah, sí, ¿necesita algo? Pues le hace falta una gran cantidad de combustible y lo antes posible, así que no sufras, joven. A Summon me lo conozco bien ya. Estoy segura de que ha preparado todo un sermón interminable. Bueno, no pasa nada. Díganme claramente qué es lo que quiere. 300 signos de éter. Ya está con alguno de sus grandes planes. No se preocupen, me encargaré de que tengan su éter. Aunque no será fácil, los conservadores han estado muy pesados últimamente. Gracias por sus maquinaciones, las casas no hemos podido mantener nuestras reservas. ¿Qué tiene que ver el éter con las conservas? No, los conservadores. Creo que es el grupo de gente que no apoya la guerra. Son chicos listos, así que ya habrán visto que no todos los habitantes de la ciudad pensamos igual. Hay quienes preferían esconderse aquí y dejar que la guerra siga su curso, sin enfrentarse a los movios sin cambiar nada. Lo que quiere es que reforcemos nuestras defensas y nos protejamos a toda costa. Es lo único que quieren los conservadores. Pero no han venido a escuchar a una vieja hablar de política que en signos de éter. El caso es que ellos han acaparado todas las reservas disponibles de éter. Son los únicos que pueden darnos lo que quieren. Pero ¿no ha dicho que son prácticamente enemigos? Sí, pero en todas partes se encuentran a gente razonable. Entiendo, cada fracción tiene sus divisiones, imagino. Pues nada, visitaremos una de esas personas razonables entonces. Muy bien. Hablan con Miyori, es la encargada del almacén. Díganle, no pon como pozo sin fondo. ¿No pon como pozo sin fondo? El almacén se encuentra hacia afuera de la ciudad. Tengan cuidado. Entendido, gracias por tu ayuda. Buena la banda sonora. Tiene buena banda sonora, sí. Vamos para acá. De hecho, a ver, hoy ya es 16 de noviembre. Hoy no más, 16 de noviembre. 16 de agosto. Hoy se cumplen 3 años de que empecé a hacer directos aquí en el canal. Hoy prácticamente, 16 de agosto, es el tercer aniversario del canal haciendo directos. Pues ahorita me di cuenta, el año... Bueno, hace 2 años. Hace 2 años es cuando hice el final de Final Fantasy XV. Ese directazo de maratón de... ¿Cómo se llama? De 8 horas, casi 9 horas. No llegué tan tarde. Si yo llego con 700... Sí. No me acuerdo cuántos tenías, pero... Igual, el crecimiento de YouTube es muy lento. Eso ya... They must have wanted Ya it lo somewhere vimos. that's hard to reach. Not that info didn't leak anyway. Hubo varios juegos con los que sí hubo un crecimiento... Oh, that's a Un rare crecimiento fuerte. Yo pienso que... Por morbo... Por ver cómo había salido el juego... Fue con el... Con el Horizon 1. Bueno, el Horizon 1, pues. El de... ¿cómo se llama? De que salió en PC. Y como que había mucho morbo y salió con muchos bugs. Y yo así lo seguía jugando. Si no haces clickbait. Si no haces clickbait, sí, claro. Aparte...
pues es como nichos. O sea, a mí me gusta jugar, pues ya vieron, básicamente RPGs. Los RPGs actualmente son un nicho muy pequeño. No es el nicho grande como de un Fortnite, pues. Esos son masivos, ¿no? Los RPG muy contados. ¿Tú eres Miyori? ¿Qué? Nos envía señora Timna. Necesitamos unos cilindros de éter. ¿Eso dice Timna? Y no ha dicho nada más. No tiene un mensaje concreto. ¿Un mensaje? Tampoco recuerdo las palabras concretas. No me van a decir. ¿De acuerdo? La respuesta es... De acuerdo, la respuesta es no. Máquense, por favor. Espera, ella dijo que nos ayudarías. Estoy muy ocupada. Fuera. Algo de no pon al pozo, algo así. Espera. Yo sugiero tirar toalla. Amiga, pasa de problemas nuestros. Eso es, dijo que comentásemos que no pon como gozo en pozo. ¿Eso dijo? ¿Palabra por palabra? ¿Estás segura? Sí, no. Era algo de no pon y pozos. No pon como pozos sin fondo. Sí, eso es. Desprepararé los cilindros. De verdad, muchas gracias. Existe bastante. No era mentira que con esas palabras se mostraría receptiva. Qué raro. Raro nada. Mujer está seguro gran fan de raza nopón. Normal y corriente. ¿Cuánto necesitan? Pues 300, ¿es posible? Voy a mirar, esperen aquí. Y no dejen que nadie se acerque al almacén. Como tú digas. A ver si hay una horda ahí que no esté nadie. ¿Qué se cree que es esto? ¿Un hervidero de actividad? ¿Quién va a venir aquí sin motivo? Barrunto que el resto de su facción no querrá verse mezclada en nuestra casa bajo ningún concepto. Así que preferiría evitar que se sepa que está colaborando con los Uroboros. Pues entonces hay que ponérselo fácil. Cuanto antes termine, mejor para ella. ¿Qué quieren hacer? Esperar sin más. Digo que mejor que no nos acercara a nadie. Eso nos incluye a nosotros. Sí, voto por hacer guardia. Que es lo que nos ha pedido. Viene alguien. ¿Pasa algo, Mimi? He oído un ruido. Alguien se acerca. ¡Ah, la mama! ¿Estos que pintan aquí? ¿Y por qué son tan grandes? Acabamos con ellos antes de que las cosas se pongan aún peor. Totalmente de acuerdo. Que no sean todos rojos, ¿eh? Pero más hay uno. Mira. Cuidado. Bueno. Hice lanzamiento. Ahorita sea lo mató, güey, está bien. Lo avienta. Ya puedo atacar yo. No puedo atacar ahí, mira. Váyanse para acá. Ah, sí.
Oye, no tengo al héroe. No tengo al héroe ahorita que me doy cuenta. Y ha sido todo ese ruido. Tengo que preocuparme por algo. Pero nada, aquí no hay nadie. Así me gusta. He preparado centros. Tómenlos sin más, sincero. Gracias. Oh, cierto. We should be done with the ether cylinders now. Let's get back to Mr. Salmon. A ship, huh? I'm on board for that. Ya le dice Mr. Salmon. No puedo traer ahorita aquí ningún héroe. A ver, esta tengo en 7, esta tengo en 4, esta tengo en 3, en 6, en 8 y en 2. Okay. Casi no he peleado. Vamos. No, acá no es. A ver, antes de continuar, permítame, regreso rápido. Right, what have we got around here? Every day's a training day. Every day's a training day. Listo. Hoy fue un día muy lluvioso y está el clima ahorita ya en la noche, en la madrugada. Bastante a gusto, caray. Bastante a gusto.
Doesn't look like we can go through here. Never seen this place before. Job well done. Someone pull all-nighter to install. Expect to be shipshape by tomorrow morning. That soon? Someone never flounder. Always get job done. Thank you so much. Thank you not necessary. Someone is fixer-upperer by trade. What's that? Ah, this is ultimate vessel. Mecha. Ultimate vessel? That right. Even Vortex in Raging Great Sea not slow advance. It'd go down in history as queen of boats. Still work in progress, but sure to bring to fruition someday. It's someone's dream. Wow. Pero hay que ayudarla a que lo haga, ¿eh? Todo. Nothing to do till tomorrow morning, but kick back and charge our batteries. Back to the city barracks, then. Regresa a la residencia. A ver. Qué rápido se pasa el tiempo, ya son 3 horas de directo, cara. Qué barbaridad. There, all done. Wow! Amazing! Okay, I'll bag you the next one. I even brought the materials and stuff. Make me something mega cool, yeah? Sure. What kind of blade do you want? Sword? Gun? Fists. Okie dokie. Hey. If we didn't have to fight each other, you think that could have been Yoren? Yoren, did you ditch training again just to work on this stuff? Did not. I'm not skiving. I just had a bad headache. I gave notice too. Excuse me? No one did that for you, right? Yeah, I'm used to doing it. Okay, it's done. Hold on. Is that... Who's that? Lance? This one's Uni, and this is Noah. Hey, that looks just like me. Good job, Un matey. amigo. Huh? Un amigo, ¿ah? I love it, Yoren. Están chingones, ¿eh? Yeah. We don't have your talent. All we can do is slash and shoot each other. But you create things. Hey, so who's this? We know someone like that? Mira. Looks like a Están real chingones, tough güey. fella. That's... it's me. Ya sabía, está como con el de What? armadura de cónsul, ¿eh? This is you. It looks nothing like you. Mira. Yeah, but, like... That's what I want to end up like, someday. Silly, huh? It's not silly. I believe in you. Okay. I've seen exactly what you can do. You think he's got what it takes? You're talking out your bum. No, I'm not. He can do it. Right, Yoren?
I'll try then. I'll try really hard. Chingones. He looked up to me, man. Smiling. Sometimes it's hard to judge, huh? What we're supposed to be protecting. It all gets a bit blurry. Yeah. Even so, his smile was the real thing. We should cherish that. Next time we'll think twice about who really needs punching. Yeah. Yeah, I hear you. So you saw it? Huh? Your husk. Your own lifeless husk. You've come across it? How did you... Your eyes. You looked like you were gazing into your own past. That's crazy. Live long enough and you learn how to figure out stuff like that. Oh, it hasn't been as long as you think. But folk do tell me I'm pretty sharp. That all? How come you don't wake these guys up? Couldn't you use the help? Or is it because they'd just be Mobius fodder? They can't be fodder. If we wake them up here, they'll be freed from the shackles of the flame clock. So why then? Because this is our fight. We don't know how long it'll take. And their lives are short. So you don't want to get them mixed up in everything? That's one reason. And the other? People need to learn who they really are. What they have to leave behind for posterity. I want them to wake up in a world that affords them that chance. How do we discover who we really are? That from the husk. Yeah. You won't find yourself there. Huh? You've got to look to the present and the future only. The one in the past, it isn't you. You didn't make that, and it's not yours. Make that? But look to the future, and you can build yourself up however you like. You can become whoever you want to be. I can? You've got the power to do so. Be true to yourself. Thank you. That's... Well, that's what my dad always said. Your dad? But it goes for you, too. True to myself. We'll see. Really? Did you seriously just burn your tongue again? Oh. You saw that. Well, your soup is one of the highlights of my day. Really? Whoa, thanks. I'm flattered. It was just the truth. Want some to taste test? For real. Good thing I got off early.
You enjoy cooking? Oh, it's been drilled into me. It's a ritual now. Can't really start the day without making a pot. I get you. 2 months, huh? Since that battle. Yeah. You're tough. No joke. Eh? We heard from uni that you're just like us. Oh, that part. I've been plodding along, playing it all cool, but when we saw him again, I thought, nah, snuff all of this. I'm scared too, just so you know. Monica told us the whole truth. I've hoped... No. I'm sure I'll see Miyabi again. I'm so sure of it. Hard, wasn't it? Hearing that. Yeah. But it sure beats ignorance. That's what Noah thinks too. You're hard as nails. What we don't know might as well not exist. It's an obvious way to think, but it isn't right. Closing my eyes doesn't mean evil disappears. And so, you go on? Yeah, I'll keep going. While my flame still flickers to the bitter end. With all of you. You said it. ¿Sabemos algo de Mónica? Sí, dice que la nave está lista. Samon ha debido de pasar la noche en vela para tenerla a tiempo. Se va a acercar el momento. Nosotros hemos terminado también nuestros preparativos, así que acudamos al puerto y encontramos con él. Eso, vamos. Dirígete al puerto, pero me da que quisiera investigar esta parte, porque posiblemente ya es para irnos hacia el nuevo mapa. Sí, es que si puedo, ¿eh? Si es que puedo, si es que me dejan, claro. Por lo pronto, encontrar el restaurante. También. Eso sí, no lo he visto. Esta zona se ve que es bastante grande, a ver. No, es que por acá. Sí dijo que había uno, o sea, sí dijo que había un lugar así. Aquí de los bebés, ¿no? Es la de la parte de los bebés. Acá va a ser bien. Creo que siempre ponen esa cosa donde está en la tienda, a un lado de la tienda. Mi Mauser, ¿eh? A ver, aquí hay algo. ¿Va a ser el héroe de aquí o qué? ¿Qué es esto? ¿Una partitura? La información obtenida. Que si ella me dijera. Aquí está. We could do with some food. Bueno, experiencia. Delicious. 25%, está muy bien. I feel like I could lift mountains. Hey, wanna see me try? Y dice que la aprende
So that's a new recipe then. Pero cuando llego a un lugar de descanso, no la puedo yo hacer. Lista de efectos. Lástima que al Monster Hunter Rise no le metieron tantos monstruos, ni en la colaboración con Nintendo, la armadura, espada de Link, traje de Samus. Ah, ¿cómo? ¿Se podía eso? No, o no sé, o qué mal que no le pudieran eso, pusieran eso, como pudieran. O qué mal que no le pusieran eso. ¿Te refieres? Están las escaleras. Vas arriba, ¿no? Ah, que no te lo pusieron y que el Monster Hunter anterior sí están. Pues es que ya ves que salió para PC también, ¿no? ¿O no? El Monster Hunter Rise ¿salió para PC también? ¿O es exclusivo de Nintendo? No recuerdo, ¿eh? Ah, sí, entonces sí es eso, ¿ah? Y también el Monster Hunter Stories 2 también salió para PC, ¿verdad? O no, me estoy confundiendo. Yo digo porque eso de PC, pues ya es que Nintendo pues no es de la idea, ¿no? De compartir esas cosas. Ah, también, ¿verdad? Sí, entonces los dos, mira. Ay, no. ¿Dónde vas? Aquí siento que ya nos va a llevar, me va a mandar a la siguiente zona, ¿verdad? Siento que aquí ya me manda a la siguiente zona y eso todavía no lo quiero hacer porque todavía falta bastante. No, ¿saben qué? No voy a hacer esto todavía. Esto lo voy a dejar para cuando tenga misión principal. Y yo pienso que sería un buen momento para continuar ahí. Entonces, pues bueno. Vamos. ¿Qué nivel estaban aquí? ¿Estaban nivel 50? Esto lo tengo bien pendiente. Vamos a ver. Vamos a ver eso. La misión principal la voy a dejar ahí. Y ahora ya le toca las misiones secundarias porque creo que cada zona de campamento junto con colonia va a tener nuevas cosas. Como por ejemplo, bueno, y aparte ya tengo varios pendientes. Look, a supply drop. What should we do? Aquí hay que matar a estos. Ya me di cuenta que hay que matar esos licons para poder abrir la puerta. La puerta, Todo para ir bien preparado para lo que sigue. Tanto de nivel como de ¿cómo se llama? De subir las
Ah, se me va el nombre. ¡No! ¿Por qué, Señor, me odias? Acabo de grabar en la parte de... donde tengo la... No grabé, güey. Dejo en el chat. No grabé. ¿Dónde me va a dejar? Ah, tiene autoguardados, claro. En la última... En lo de la sopa. Supongo que ahí es la última que guardó. No creerlo, güey. Crucen los dedos, señores. O cada viaje me hace un autoguardado. Bueno, eso tengo que cargarlo yo. El último el último guardado manual fue hace 2 horas. No mames, güey. Lo bueno que tiene autoguardado, pero bueno, también puede ser malo porque imagínate que aquí hubiera un bug, se autoguarda en el bug y hace 2 horas que guardé manual. Tendría que haber repetido todo, A ver, de pura curiosidad voy a ir a hacer lo mismo. Y si se crashea otra vez es porque ahí está mal. Aquí hay algo mal. O solo que ahí el juego por alguna razón crasheó. Sí, lo bueno fue que se autoguardó, si no hubiera perdido 2 horas, No pasaba nada, simplemente la hacía fuera de cámara y llegaba hasta ese momento y ahí iniciaba el próximo directo. Pues parece ser que fue un error ahí random, porque ojalá, no me quiero equivocar. Esta. Ahorita. Autodestrucción. Ya había venido a este cofre. Y no lo pude abrir porque no derroté a esos licones. Y esa es la condición, que tienes que derrotar a los enemigos que hay ahí. Mira. No me acuerdo qué nivel están aquí. Creo que están en nivel 55 o 60. A 60. Venga tu mamá. A ver si me va. A ver qué tal me va. Es que son bastantes. 3 ya, mira. Dos golpes, mira. Ya nomás queda no, mira.
Es lo que digo, este juego te te cobra factura si estás no más bien preparado, ¿eh? Me salvé por poco. Ah. We could do with some food. A ver, supuestamente aquí me tiene que... No, tampoco. Aunque está mejor esta, ¿eh? Es que aquí no me dejan hacer otras comidas. No sé por qué. Yo quiero aprender esta. Yo quiero aprenderla esta. No la aprende. It's good to keep a record. It's good to keep a record. Right then, should we get a move on? De hecho, ayer... Mira, ya misión. De hecho, ayer que no hice directo, pero hice lo del mapeo. Al momento de prender la NintendoSwitch, ni siquiera la había puesto en el dock. La prendí, la pongo aquí en la mesa para que en lo que se reinicia y eso. Ahí siempre lo hago así. Me salió el error sin moverle nada. Me salió el error de que no detectaba el cartucho, no detectaba el juego. Y yo, ¿qué es esto? Y me decía, no se detecta el cartucho, no se detecta el juego. No me acuerdo qué más decía, pero así. Y yo, ¿qué demonios está pasando? Simplemente como entra en el menú de la consola, decía que no tenía juego. Saco el juego, lo vuelvo a meter y lo detecta. Pero qué raro, o sea, qué raro, porque yo no este juego no lo he sacado para nada. Ni siquiera estaba jugando como Pokémon y fuera de cámaras. Dejé de jugar Pokémon. ¿Será que la consola ya... Bueno, ¿será que ya necesito comprar otra consola? Por favor, no me hagan esto. Porque esta consola prácticamente es del 2018, ¿eh? Finales del 2017, inicio del 2018. Ya tiene sus añitos. Me vaya a salir con que se me vaya a Let's make the most of our break, guys. Ok, aquí. Bueno, pero son estas. Could you all come round for a second? Tyon, tú sigues leyendo el manual ese de Agnos y toda la pesca, ¿verdad? ¿No te parece una pérdida de tiempo? Lo digo porque, como ahora estamos todos en el mismo bando, he de reconocer que antes de convertirme en Uroboro pensaba que cada palabra de ese libro era pura y absoluta verdad, y que si ponía en práctica sus enseñanzas redundaría en beneficio de mi colonia y de mi reino. Pero ahora sé que todo era un gran embuste fabricado por los Moebius. Pues por eso mismo que viene de seguir leyéndolo. Precisamente ahí radica la clave. Este libro contiene información de la que los Moebius se han partido. ¿Sabes a lo que me refiero? Mediante ingeniería inversa quizá logre analizar dicha información y averiguar sus objetivos e intenciones reales. Ah, sí que lo lees y relees, para conocer mejor a tu enemigo. Cualquier estrategia que se precie sabe que la información es el pilar básico para desempeñar su función. Además, no es que todo lo que contiene este manual sean burdas mentiras. Piensa en los campos de Colonia 9, por ejemplo. O sea, ¿qué crees, que simplemente hay que leerlo con ojo crítico? Y queremos a ciegas todo lo que diga. Me encanta que seas tan espabillada. Ah, perfecto. Let's lay out the facts. Tú la tienes del 2019. Pues yo prácticamente es 2017, 2018.
pero la trato como... La trato bien, pues. Al parecer, Kit ha salido de Colonia 9, llevándose a unos cuantos soldados. Rayos, ¿qué tomarán ahora ese tarugo? Sí, que trae entre manos. Se ha detectado actividad militar agnesa en las cercanías de las praderas de Mili. Había división de opiniones acerca de cómo abordar el asunto, pero él tenía su opinión muy clara, ¿no? Piensa que él y un puñado de soldados pueden tomar una colonia entera. Se trata de una colonia poderosa, pero nuestros vigías aseguraban que parecía huir de algún peligro. Es la conclusión a la que llegamos Kit y yo. Al menos creo que esa ha sido la razón por la que he impulsado. Ahora hay quienes creen que deberíamos aliarnos con colonias que está haciendo huir a la agnesa, sea cual sea. Le he pedido a nuestros vigías que traten de localizar a Kit también. Por desgracia, nadie ha sido capaz de dar con él. Parece haber encontrado un buen escondite. No sé de qué tipo de colonias se tratará, pero las únicas que se encuentran en guerra son las salidas del castillo. O sea, las colonias dirigidas por los novios. ¿Qué plan tiene, Seon? Quisiera encontrar a Kit antes de que se meta en algún lío. ¿Me ayudan? Me da que no nos queda más remedio. Pero, ¿qué vamos a hacer? Es decir, no tenemos ni idea de dónde puede estar. Kit es muy popular entre los soldados de Colonia 9. Si preguntamos, seguro alguien sabe algo. Por cierto, Fox todavía en Colonia. ¿En serio no sé algo con él? Pues seguramente él pueda daros información. Sí, fijo. Apuesto que lo encontramos en la cantina, para variar. Venga, vamos a ver con él. Pues ahí estamos. Break time's over. ¿Cómo selecciono el héroe? ¿Qué? I'm coming with you. Ah, mira, esa es... Ah, ella es la héroe. I go wherever you go. Ahí está, mira. ¿Quieren saber dónde puedo encontrar a Kite? Pues hay una cueva cerca de Ferrones abandonado en las praderas de Mili. Allí guardamos bastantes provisiones por si algún momento tuviéramos que usar la cueva para refugiarnos. Igual se ha metido por ahí. Les envío las coordenadas a Liris. Gracias, echemos un vistazo al lugar. Ah, pero va a ser... O sea, no va a ser acá. Sí va a ser acá, güey. Tengo que hacer esta misión. Pues no. No puedo todavía, falta level. Vamos para acá. Me falta level. Aquí tenemos una misión de nivel 50, me parece. I'm feeling like I could eat. Mira, acá hay otra. Ah, mira, Ethel. A ver, aquí tengo... Ah, no, es 57. Aquí me pide nivel 58, ¿eh? Ah, no, es esa. Ah, no es esa, entonces, a ver. No es esa. Lo voy a guardar. Bueno, cada que hay un viaje rápido guarda, perfecto. Autoguarda. No es esta.
Ah, yo había visto esta y no es. Realmente es esta. Ah, ok. Sí, porque dijo de una cueva. De Ferrones Ellis. Acá es. Ya decía yo. Aquí ya está como el signo de exclamación porque pues no la he hecho. Ajá. Está acá de aquí, queremos hablar con él. Kit, ¿qué va? Por aquí nada, no anda. Perdón, pero es que no podemos contarle nada más a gente que no sea de Colonia 9. Vale. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejarlo, supongo? Es por el héroe, ¿o qué? ¿Va por el héroe? You need my help. At your service. No sé. Ah, mira. Comandante. ¿Está aquí Kites? Tengo que hablar con él. Por aquí. Kit. ¿Qué haces aquí? ¿Te diriges a esta colonia? Hay un ejército batiéndose con los agneses. Les vendría bien nuestra ayuda. Ustedes quédense con la 9 para protegerla. ¿Y tú no vuelves? ¿No te la dabas de futuro comandante? Hace falta resultados. Debemos probar que podemos sobrevivir por nuestros propios medios. A ustedes les gusta mucho hablar, por eso no sirve de nada. Aquí quien nos roba sale esquilmado. Que se consigue exactamente repitiendo el mismo proceso sin cambiar más que quién es víctima y quién es verdugo. Medidas precipitadas como esta no les ayudarán a sobrevivir a largo plazo. Están obviando la raíz del problema. Pero así es como hemos vivido siempre. No nos entiendes, ¿no? ¿De verdad crees que con tus huecas palabras vas a salvar Corona 9? Tienes razón. Por eso mismo debes ayudarnos a cambiar las cosas. ¿Qué? Yo solo no lo quitaré. No lo lograré, Kit. Combiné una con otra. No sé si me convence. Nunca me hace caso a nada de lo que digo. ¿Qué es eso? Ayuda. ¿Qué ocurre? El ejército de Agno está aquí, Kite. Nos atacan. Ahora por la llama. A la carga. Y ustedes, somos de Colonia 9. Vamos a ayudarles. Sí, ya nos darán las gracias. Adelante. Me desplazo. Está. Vale, de una vez. Oye, ¿qué rayos haces? No hay necesidad de matar a nadie. Márchense de aquí. Si no acabamos con ellos, ahora volverán más tarde. Pues más les vale mover el culo y pillarse de aquí. ¿Más? Ah, no. Los dados que decís. Oye, ese río no sería. ¿Eh? Escuchen, somos de Colonia 9. ¿Por qué seguían a pie esos soldados agneses? ¿Qué? Ah, lo matan, güey.
¿Por qué? ¿Por la 9? Son los que traicionaron el castillo. Qué poquito me gustan esos tipos. Pues nada, a por ellos. Un momento. ¿Son los nuevos que vecinos? ¿Vamos a luchar contra los nuestros? ¿Tú qué crees? Que tiene casi cargada la otra. Pégale. Ya tengo media ansiedad de que en estos combates que hay muchos NPCs que crashee, maldita sea, dando ansiedad. Estoy esperando. Está muy caliente. No, está normal. Ya me da ansiedad. No está muy caliente. Ahora tenemos a todo el mundo en nuestra contra, por culpa suya. ¿Cómo vamos a sobrevivir así? Por eso te necesitamos tanto, Kite. Si perdemos fuerza bruta, vamos a tener problemas. Kit, sabemos que te acompañaré a donde vayas. Pero por favor, escucha, Seon. Seguro que tú también sientes curiosidad. Eso, no le des tantas vueltas, es hablar un minuto y ya está. Vale, a ver, cuéntame qué pasó con sus famosos campos de cultivo. Pues no ha dado el resultado esperado. Lleva tiempo y paciencia encontrar terreno fértil para que prospere una cosecha. Pensaba que lo de hoy también acabaría en estrepitoso fracaso. Desafiar a lo desconocido nunca resulta fácil. Por eso me resistía tanto. Es que no nos entendían. Yo sí te entiendo a ti, Kite. Cuando todo se viene abajo, soy quien asume las responsabilidades. Tiene que haber alguien que ocupe mi lugar. Alguien en quien los demás puedan depositar su confianza. ¿Y cree usted que soy yo? El resto de la colonia lo piensa también. ¿Me ayudan a protegerla? Es la única persona capaz de hacerlo. Venga, que el minuto se ha pasado ya. Le ayudaré a buscar una alternativa más viable a su plan. Como futuro comandante, no rehuiré mis responsabilidades. De veras, gracias. Asunto arreglado en tal caso. Al menos por ahora. Bien, regresemos a Colonia 9. Espera. I see some relations have changed. Por ejemplo... Ay, güey. Aquí hay otra zona, que es la que les digo que también me hace falta. A ver, por mera curiosidad, a lo mejor... Bueno, ahorita vengo para acá. Esta zona hay como 60. Y también por la parte de aquí abajo, donde estaba el changuelo. Donde está el chango. No es que nada. Se puede más o menos ver cuánto nivel tienen ahí los enemigos. La entrada del chango es 80, creo, ¿no? Esa zona que está ahí al frente también tiene como 70 o 60. Ah, mira, 76. La parte de arriba, o sea, me falta ver qué hay acá abajo, ¿eh? Seguramente es para llegar a una parte de por aquí que todavía no puedo. Luego está esta zona también, que aquí debe haber algo. Mira, eso es nuevo. Interrogación ahí. A ver, espérate.
¿Dónde está? Skate. Y si te ocurra comer esas patas. Bueno, no hace falta que ladres, nadie va a tomarlas. Sí, claro, ahora me quieres hacer pasar por un racano de mierda, ¿ok? Solo estoy preocupado porque muchos se han puesto malos por zamparse cosas que no están en el manual. ¿Y qué es que es por esas patatas? Seguramente yo las llamo puactatas, porque dan arcadas. ¿Lo pillan? Al decir en voz alta no tiene gracia. En fin, y como he estado avisando a todo el mundo, pensé que también deberían estar al loro por si los mosquines. Bueno, gracias por ahorrarnos. Este no es el único problema, pero será mejor que hablen directamente con los demás. Me gustaría tener mejores noticias, si al menos supiéramos cultivar la tierra como es debido. Es de héroe, también es el héroe, lo que... Food shortages. Sounds pretty grim. They've been worn down mentally and physically. We have to act now. A ver, es nomás recolectar información. Acá están todas. Una ahí dentro. Okay. Hey man, I just wanted to say, you're doing a pretty Ay, good mi job. tripa, yes. Refuse be cheering me up. Makes it all the more precious. A lo mejor de aquí a que termine todas las misiones secundarias, digo porque son, yo espero que son bastantes. A lo mejor unos 2 directos de pura misión secundaria, pero como ya les he comentado antes, es necesario. Quiero ir muy bien preparado, ¿eh? Ya vimos algo de información, algo tocho, algo importante, algo conciso. Y pues siento que está muy bien. Vamos con la charla. Siento que voy bien, hay buen nivel, pero pues vamos, hay que tratar de hacer todo. Where should I start? Me estaba preguntando, ¿cómo estará yendo el proyecto de agrícola de Colonia 9? Bueno, hemos arado los campos y plantado semillas, pero incluso cuando la cosa promete no crece absolutamente nada. Ni siquiera fulgorrábanos, según el manual, son lo más fácil de cultivar. Ni uno solo, se los juro. Ojalá pudiera preguntarles a los fulgorrábanos qué les pasa. Sí que hay que estar desesperados para querer hacer terapia con las hortalizas. Bueno, si los fulgorrábanos no responden, a lo mejor Juniper sí lo hace. Colonia Tau tiene grandes plantaciones en la región. Es verdad, desde hace tiempo Tau es una colonia autosuficiente y no requiere ayuda alguna del castillo. A lo mejor pueda darte algún consejo. Colonia Tau, Juniper y la gente de su colonia son amigos nuestros. Seguro que pueden echarnos una mano. De acuerdo. En ese caso me gustaría ir cuanto antes. ¿Me acompaña? Iremos contigo, aunque no quisiera... ¿Para qué están los amigos? Gracias, Euni. Pero antes de ponernos en marcha... ¿quieres acercarte a ver a Kite? ¿Me equivoco? Es cierto que convendría aclarar las cosas con él antes que nada. Grandes mentes piensan igual, ¿eh? Pareja, ¿qué tal si nos meten en el agua? Ninguneo no mola. Vamos a llevar algunas patatas venenosas a Colonia Tau. A lo mejor Juniper puede arreglar a luz en el auto. Bueno, pues la próxima vez empieza por ahí. Lance, como siempre, estás haciendo una montaña en un grano de arena. Deja de sacarle punta a todo, anda. Pero al pico, aquí el único puntilloso eres tú. Te quejas por todo. ¿Había otra? A ver. Y estaba esa, la de Ethel, ¿no? A ver. Could you all come round for a second? ¿Es que ahora nos parecemos a Ethel?
¿Por qué lo dices? Pues porque rescatamos acá a Kyrie cuando estaba en peligro antes, ¿no? Igual que que nos salvó el pellejo hace tanto tiempo. Ah, es verdad, así lo tira que no pasaba en eso. Esta vez hemos sido nosotros los héroes. Visto de ese modo, no me parece bastante emotivo. Ya, pero recuerden que ella solita se cargó aquel día un Lemnis. Y eso que solo estaba en tercero la condenada. Sí, eso es cierto. Bueno, si fuera tan sencillo emularla, todo el mundo lo haría. Había oído rumores, pero resulta patente que la realidad superaba con creces a la ficción. Y era tan formidable. Bueno, la perspectiva de tener que igualar a Ethel me quita de un plumazo toda la confianza en mí misma. Creo que me conformaría con que un día alguien aspirase a emularnos también a nosotros. Ustedes, ¿no? Ah, es de esta, ok. Where to from here? Voy a grabar. Let's make the most of Ya our me break, está dando guys. mucha ansiedad. It's good to keep a record. It's good to keep a record. Ugh, let's be off. Ah, no, primo. Y ojalá que no vuelva a pasar, ¿eh? Ojalá que no vuelva a pasar. Es que hay veces que hay un autoguardado que puede haber un bug. Mira, acá. Y eso. Y se autoguarda en ese bug. Y ahí te quedas. Y a hacer todo el juego, ¿eh? Si no tienes otras partidas, otras, ¿cómo se llaman? Guardadas. Está arriba, ¿no? Something so valuable here. ¿Dónde estás? No, viaja rápido. ¿Por qué me está mandando a todo lado, eh? Me manda a Etia. What? No me friegues. No, esa no es. Teníamos que ir a ver a Kit primero. Teníamos que ir a ver a Kit primero, güey. ¿Por qué me manda a Etia? La ansiedad. A la mamá, vale. Estaba cuidadito, mira. ¿Así que vas a conectado para hablar con alguien que encontró la de verduras? Así es, que vamos a hablar en persona sobre la situación de nuestros campos de cultivo. ¿Y por qué no me lo había dicho antes? Le diré a Fox y a los demás que monten guardia en nuestra ausencia y váyanse yendo, que luego los alcanzo. ¿Te apuntas? Le dije que trabajaría con ustedes, ¿no? Será un alivio para todos si podemos tener alguna buena noticia para variar. Perfecto, entonces nos vemos allí. Si no te importa, me llevaré alguna de esas patatas. Toma todas las que quieras, solo ten cuidado de no mezclarlas con las buenas, no sea que acaben echando la rabadilla. Y ahora, viento, nos vemos en Chinatown. Ah, sí. Hay que leer. Hay que leer. Hay que leer, compañero.
que ahorita no he tenido ninguna. Bueno, eso sí es cierto. Había un monstruo único que creo que tenía que hacer pasar el tiempo para que salieran. Y no lo he hecho. It's just so verdant Me está here. haciendo falta Very matar different ese from back monstruo home. único. Both places have their merits. I like Colony 9 too, of course. They seem to be growing nicely. Yes, they should be ready for harvest soon. It's best to pick them just as soon as they start to wilt. You let them wilt, even after nurturing them so carefully. You get a larger yield this way. Incredible. So, they're not actually dying, but rather making way for new Una life. composta, ¿eh? Much Está like bueno. us. Now that you mention it, yes. All life is built upon some kind of sacrifice. Indeed. Life is a cruel thing. Now that we are free of our flame clock, I am all the more aware of this fact. I don't believe we've been acquainted yet. Xeon, commander of Colony 9. I do apologize for this sudden visit. Juniper, I also act in the capacity of commander for Colony Tau. We're here today to ask for your advice. Oh, do tell. In the natural world, some plants contain toxic elements, usually to fend off predators. I'd guess that these belong to that category. I was afraid of this. It must have been frustrating. Yes. For the whole colony. I don't mind the toil myself. Such was my decision. But as for my friends, I'd rather they simply enjoy the result. I understand. I know that feeling. I'd like to suggest a different crop, drawing from our experience here. Would you wait here a moment, please? Phew. Finally caught up. You took your sweet time. Sorry, I lost my bearings. So, did you figure out the issue? Oh, sorry to keep you. Look here. These will grow even in the harshest. And you are? Como bruca. Lieutenant, from Colony 9. Hello, Kite. I'm Juniper. It's a pleasure to meet you. Ok. Justo del cocoro. Why is my chest? Just ignore me. I'm fine. Are those my imitators? Oh yeah, they do look similar. They're not, right? No, they're toxic. I knew it. This is one of Agnes's kite. It's true. When considering root vegetables, poisonous tubers are relatively common. However, these spongy buds are... Huh? It's sweet. Already more than edible. You mean it's safe? Really? Yes. I think I'd bake him first myself. Silence, Lance. These buds, they're the pride and joy of our colony. I'm so glad you like them. Really. I don't... Where do you find this trust? These were our enemies. Yes, but not now. I get that. I know that. But still, if only you weren't Agnian. En la friendzone. I'm sorry we put you through that. It's perfectly fine. I think you should talk to your soldier in private, though. Let me be clear. We do not bear any ill will toward Colony Tau, nor do we... I didn't mean as a commander. More as one person to another. Your friends. Didn't you want them to be happy, rather than toiling and struggling in vain? And one more thing. The pivotal factor is the soil. Soil?
Check to make sure that there's earthwormwood growing in your fields. I'll forward the steps you'll need to take to your iris for reference. Did I say something funny? No. I'm just pleasantly surprised at how earnest you are. I'll take a look as soon as we're back at the colony. Oh, and if you've any problems on your end, would you allow us to lend our support? Problems? It wouldn't feel right if the goodwill only went one way. Am I right? I understand. También se enamoró este Let me güey. consider. I'm glad we could talk. We'll make some wonderful fields yet. I look forward to that day. I see some relations have changed. It's me. Looks like colony relations have changed. ¿Y se metió un animalito? ¿Un bichito? Let me just no lo veo. fix this. Sorry. La serpiente. Bien enamorados de Juniper. Me recordó a la serie de Pokémon de Brook, ¿no? Cuando ve a la Joy o a esta... ¿Cómo se llama esa enfermera Joy? Y es la policía, ¿cómo se llama? Enfermera Joy. A la bestia, se me olvidó el nombre, ¿eh? Hey, you know what happens if you pull out earthwormwood? Its roots wriggle around and stuff like they're alive. Jenny. Gives me the creeps. Stop trying to worm your way out of this. According to Juniper's information, the presence of earthwormwood improves the soil's drainage. In other words, it makes for earth that is best suited for potato growing. All right, already. I guess we just get on with it, yeah? We just get on with Guardada esta mamá. Can't find a single one of them. I guess it's not the best soil. I knew it was just some kind of trick. There was no way it was going to be that easy. Look here, you. Enough, Lance. Kite, I know you're worried about the fields. Come over here and let's talk. No need. I don't have anything to say to you. Right. We probably want to check out some other sites, I guess. Right. There should be some untended land not far from the colony. Let's do a sweep. We'll update you if we find anything. Sparks. What's wrong with me? I see some relations have changed. Busca tierras de cultivo en Colonia 9 y sus alrededores. What could a bunny be digging for? Race you to that open plot there. You think I can't hold my own? Aquí no hay nada. Ahorita sea. ¿Qué vas a venir para acá? Los Ángeles. That smarts. ¿Es aquí? There we go! Earthwormwood! Ugh. Don't worry, it's not gonna bite. Que haya lombrices. I'm not worried about it biting. Looks like we found our spot. I'll inform Kite.
You think he'll actually help us? Don't worry. He's a bit delicate in some areas, but when he starts something, he will see it through. What is it? I've lost contact. What a jerk. Now he won't take your calls. Whoa, now, we should probably hear his side of the story, yeah? Let's stop stirring the pot. I've already talked to him, but it didn't prove very effective. He's taken this personally, so it'll probably take some time. Both of you are being too quick to judge. Don't be so hasty. Hasty? Me? It's like Juniper said. You need to speak to him man to man, not soldier to soldier. Like how you talk to Lance. Oh yeah. Why are you and Lance always fighting anyway? He just gets on my nerves. Sorry, what? Right back at you, pal. Excuse me? I don't think that counts as fighting, Senna. Yeah, they're just having some banter. That's how you should be with Kite, too. You're always talking on a commander-lieutenant level. I hadn't realized. So I've been issuing him orders instead of talking to him on an equal footing. Talk to him again. I think it'll go better this time. Yes. Perhaps it will. I'll try. Kites. Hey, Kite. What do you want? We've good news. We found a plot that will be perfect for farming. Really? That's great! I mean, well, that's just great. In the eye-rolling sense. So you won't help us out? Well, I never said that. Talk to us, boss. You gonna get your hands muddy or not? Yes. All right? I'll do it. I'll do my snuffing job. Okay, so, what are we planting? Spongy spuds. Juniper's already told us how to grow them. Oh, here we go again. Don't grumble. That potato was truly delicious. Fine. Whatever. Just give me the spuds. What? Of course. We still need potatoes to plant. You didn't get them ready? We were so focused on looking for earthworm wood. It happens. This isn't like you, Commander. Did you eat something funky? Nobody's perfect. Even the most scrupulous perfectionist is liable to err, on occasion. All right. Just hurry up and get some. Spongy spuds, right? Let's start with about 10 of those. Me van a hacer We'll ir gather por them as eso. fast as we can. Shall we meet again in the fields? Para las tenga. Sure thing. Just send me the location by iris. No. I see some relations have changed. No las tengo. Que no me marca, ¿eh? No, sí me marca, pero... Pero no veo. En la selva. Son las misiones que... Pero ya llegamos a las 4 horas.
De hecho aquí suele haber la de las otras que también estaba buscando. Ah, bueno, no hay ninguna. Porque también aquí... Ah, mira, aquí está. Esta misión también... Yo creo que ya con estas las completo. La nectarina verdosa. Pues, como digamos, a las 4 horas, 4 horas cuarto casi. Eso que vamos a dejar por el directo esta noche. Fuera de cámara las busco para tener esas 10 y justamente empezamos en esa misión mañana, bueno, técnicamente hoy, para ahora sí ya darle de lleno a todas las misiones secundarias que ya están ahí. Tratar de hacer todas las que se puedan, porque va a haber unas que me van a pedir mucho nivel, supongo yo, o de recolección de materiales. Y bueno, a tratar de hacerlas y que queden ahí grabadas, compadres. Y pues nada, gracias a la gente que me acompañó, que le dio su poderoso like y comparte en sus redes sociales. Nos vemos en el siguiente video para continuar con este juegazo. ¡Vámonos! Buenas noches, adiós.